Esta historia comienza con nuestro prota Akira, quien a los 7 años perdió a su familia en un accidente de tráfico y debido a que sus padres estaban distanciados de toda su familia, él terminó siendo recibido por el buen amigo de su padre Kazuya y su hija Towa, comenzando así su nueva vida. Algunos años después, nuestro prota estaba teniendo un sueño intenso. Ya saben, de esos que tiene con Towa y sobre cosas que nunca le pasarían. ¡Despierta! Justo cuando es despertado por su asistente, quien no le prestaba atención por lo que había dicho mientras estaba dormido, pues ya era algo normal, pero nuestro prota en cambio solo pensaba que volvió a tener otra vez aquel sueño de este tipo y luego de ver algunas noticias y hablar con su asistente virtual baja para desayunar, donde luego de algunos minutos miraba que Towa lo saluda, pues ella no había podido dormir casi nada por estar ocupada en sus proyectos, pero la chica pregunta si él tendría práctica otra vez y Akira lo confirma diciéndole que ella debería haber terminado la escuela como todos los demás para que lo disfrutara, pero Towa lo niega pues no le interesaba estudiar lo que ya sabía y prefiere ocupar su tiempo para sus proyectos e investigaciones, así que mientras padre e hija conversaban sobre algunos proyectos nuevos y avances en la tecnología, nuestro prota se despide porque se le estaba haciendo tarde, aunque Kazuya hablaba con Towa porque deberían hacer algo para celebrar que Akira llevaba casi 10 años desde que lo recibieron en la casa. Nuestro prota por su parte no se extraña al ver nuevamente paparazzi cerca de la casa porque Towa era conocida mundialmente como la singularidad en una persona, ya que con solo 18 años tiene múltiples doctorados y patentes, además de dirigir una gran empresa de tecnología de inteligencia artificial y gran parte de las tecnologías que las personas usan diariamente eran gracias a ella, por lo que sabe que si su objetivo es convertirse en un hombre digno para Towa, debe pasar de ser considerado como un simple familiar a su novio, aunque luego de recordar todo lo que han vivido no puede evitar pensar en que Kazuya y Towa se convirtieron en su preciada familia, así que mientras estaba en la práctica de lanzamiento de jabalina se decepcionaba porque igualmente quedó detrás de su compañero. Towa por su parte, luego de una reunión con uno de los socios, decide que debe enfocarse en otras cosas, pues aún no sabe qué regalarle a nuestro prota, ya que su padre buscaría algo retro de hace 10 años, pero ella quiere darle algo más personal, aunque revisando algunas fotos no estaba muy convencida de qué hacer y hasta se avergüenza un poco al notar lo mucho que Akira ha crecido y estaba madurando. Incluso termina pagando a su asistente personal porque no quiere que le escuche decir algunas cosas sobre Akira. Luego de un rato, nuestro prota llega a casa y es recibido por Towa, quien le pregunta interesada cómo le fue, pero él solo responde que, como todo de costumbre, y ella le avisa que la cena estaba lista, algo que alegra a nuestro prota porque aquella comida le encantaba y Towa le dice que puede prepararle al día siguiente lo que él quiera, pero nuestro prota lo niega porque era su turno de cocinar y ya tenía una receta en mente. Algunos minutos más tarde, mientras conversaban un poco, Towa le pregunta si había algo en específico que le interesara, pero nuestro prota no lo cree porque en esta casa tenía todo tipo de cosas interesantes y justo reciben un aviso del asistente porque surgió un inconveniente con el proyecto de Towa para la creación de androides con inteligencia artificial avanzada. Así que minutos después ya estaban mirando las noticias donde un sacerdote daba la noticia que la iglesia estaba en contra de aquellas creaciones porque iban en contra de la ley de Dios quien los creó a su imagen y semejanza. Pero Towa no puede creer que se estén levantando en contra de una investigación que tenía como único objetivo ayudar a más personas, mientras que Kazuya le dice que en realidad debe tratarse de otro objetivo oculto tras esa fachada de moralidad, aunque deben tomarlo con paciencia para encontrar cuál es la verdadera causa. Un momento después, nuestro prota ya investigaba todo lo que podía sobre aquellas objeciones, aunque no le anima nada saber que había un 80% de probabilidades para que el proyecto fuera cancelado y él no soportaría ver a Towa tan desanimada, justo cuando Kazuya entraba en su habitación porque suponía que estaría investigando por su cuenta, así que le pide que ayuden lo que más pueda a Towa, pues ella en ese momento necesitaba era de su apoyo, por lo que nuestro prota salió un momento pensando en el por qué le había dicho esto, pero su asistente bromea diciendo que puede ser porque conozca sus sentimientos hacia Towa, mientras que Akira decide que le ayudaría y la animaría de la mejor manera posible.
De esta manera, durante los siguientes días, nuestro prota dedica parte de su tiempo para crear algo que realmente le animaría y estando a su lado le sacaba algunas sonrisas. Llegado un momento, Kazuya los reúne porque tiene más información, ya que aquel alboroto fue causado en realidad por empresas rivales que buscaban la manera de derribar todo lo que Towa ha construido, ya que no quieren quedar relegados en su investigación de la IA. Por eso usaron el tema de la religión, lo que asombraba a Towa porque no esperaba una reacción de esta manera y menos en su contra. Al siguiente día, cuando nuestro prota regresa a casa, saluda a Towa y sin pensarlo demasiado la invita para que vayan juntos a un zoológico ese fin de semana, dejando completamente impactada a Towa, pues sale corriendo hacia su habitación completamente avergonzada, ya que no esperaba una invitación tan repentina y por cómo lo dijo sonaba una cita. Así que su asistente le dice que era el momento ideal para que confesara sus sentimientos, pero Towa se avergüenza mucho más porque no sabía si sería lo correcto, aunque comienza a prepararse porque debe tener todo listo para el día de la cita. Una vez llega el momento, los dos llegan al zoológico y Towa miraba emocionada a todos los animales, quedando fascinada porque eran impresionantes y siempre le había encantado aquel lugar, así que juntos disfrutaban de una tarde agradable y luego de esto iban a un sauna, donde Towa no esperaba que fuera tan impresionante, pero al probarlo queda completamente fascinada pues su cuerpo lo agradecía luego de tanto estrés y podía descansar completamente. Pero una vez salen de allí, nuestro prota le invita a un restaurante para que puedan cenar algo y mientras Towa miraba ilusionada a aquel robot que los atendió, pues siempre le parecieron muy interesantes, Akira le enseñaba una mascota robot, dejando sin palabras a Towa, mientras que nuestro prota le explica que la fabricó él mismo usando la IA estándar y la tecnología que ella desarrolló, dejándola más asombrada porque significa que ha estado estudiando todo lo que ha investigado y nuestro prota lo acepta, confesándole además que quiere estar a su nivel y por esto ha estado estudiando tanto, aunque no es lo único que quisiera aprender porque también quiere saber mucho más sobre ella, ya que no quiere quedarse solo como su hermano todo el tiempo, pero esto impactaba tanto a Towa por aquella declaración que cambia el tema hablando sobre la mascota robot y su raza, algo que Kira nota de inmediato, decepcionándose porque ella no le respondió nada a su confesión. Unos minutos después ya regresaban, aunque entre los dos había un silencio algo incómodo y era Towa quien lo rompe pidiéndole que dieran un paseo. Además aprovecha para comentarle que al siguiente día se cumplirían 10 años desde que llegó a casa y quería celebrarlo, por lo que le entregaba un regalo sorprendiéndolo un poco. Pero cuando nuestro prota mira que era un álbum con fotografías de todo lo que han vivido en estos años se emociona demasiado, mientras que Towa le dice que además le dio un reproductor MP3 para que escuche algunas cosas que le traigan recuerdos y quisiera además retomar la conversación que tenían anteriormente, ya que ella también ha disfrutado mucho estos años juntos y aunque intentó convencerse que debía actuar como hermanos, no puede evitar emocionarse cada vez que estaban cerca y ha notado cómo él ha madurado. Pero nuestro prota la interrumpe para confesarle que le gusta demasiado y de los nervios hasta dice que deben casarse, aunque rápidamente se disculpa porque se apresuró, pero sí le gustaba demasiado, así que la abraza con emoción cuando Towa le confiesa que a ella también le gustaba, algo que lo hace muy feliz y más cuando Towa le dice que si se casaban en un futuro deberían crear una linda familia. Una vez estaban en la casa, nuestro prota sigue emocionado porque ahora por fin era el novio de Towa y sabe que debe ser lo suficiente bueno para estar a su lado por siempre, mientras que la chica aún no puede creer que en serio se declararan y le agradece a su asistente por los consejos. Incluso no entiende por qué muchas personas se niegan a aceptar una personalidad artificial en androides, que era la versión más actualizada y con mayor desarrollo de las IAs que todos siempre utilizan, pero su asistente le confiesa que eso era por el miedo que le tienen los humanos a ser reemplazados en la cima del mundo. Unos días después, nuestro prota miraba la gran cantidad de personas y accionistas que habían acudido a aquella presentación del proyecto de Towa, quien le dice que no debe preocuparse porque si logran convencer a los inversionistas con este proyecto, seguramente su empresa daría un giro enorme con el tema de la IA y por lo que nuestro prota le deseaba suerte, mientras que Towa comenzaba con la presentación de su proyecto, ya que sería la incorporación de un microchip en el cerebro humano y con esto se tendría acceso a utilidades y herramientas tecnológicas de la
tenerla ahí en todo momento. Aunque mientras ella estaba hablando sobre las ventajas y los usos que podrían darle, un hombre se levanta gritando mientras corre hacia el estrado, diciéndole que ella solo buscaba la perdición de los hombres y el castigo de Dios con sus blasfemias, comenzando a disparar, y nuestro prota alcanzaba a Towa cubriéndola, aunque nota que ella tiene una herida en su abdomen y se asusta, pero Towa le pide que se aleje porque justo aquel hombre, a pesar de estar reducido, dispara varias veces más, impactando en Akira, quien siente que su vida se comienza a ir y se disculpa con Towa porque no podría estar mucho más tiempo con ella. Una vez vuelve a abrir los ojos, no comprende por qué estaba colgado en medio de un lugar destruido. Además, parece que sus heridas sanaron y se pregunta dónde estaría Towa, pero al acercarse a un lugar más abierto queda impactado porque toda la ciudad estaba completamente en ruinas. Después de algunos segundos, nuestro prota aún sigue asombrado mientras que una chica lo miraba a la distancia y pronunciaba su nombre, pero Akira sigue creyendo que se trata de un sueño, aunque sentía dolor y algo de mareo, por lo que intenta pensar qué es lo que sucede, pues cayó desde una especie de cápsula de lo que supone era algo médico, pero en ese momento escuchó unas voces y mira que un hombre junto con una niña se acercan hablando de una manera extraña, pero aquel hombre lo llama sabio y vinieron luego del terremoto que afectó a las ruinas. Aunque nuestro prota intenta levantarse, pero estaba demasiado débil y cae inconsciente. Unos segundos después escucha la voz de la niña y vuelve a despertar, notando que lo llevan en una carroza, así que se levanta agradeciendo por la ayuda que le brindan, pero supone que lo confunden porque su nombre es Akira, mientras que aquel hombre se presentaba como Guía, el líder de la aldea cercana, y la niña es su hija Idi, explicándole además que sí es el sabio porque toda su aldea lo venera por sus conocimientos desde que estaba en aquella cápsula durmiendo, ya que según sabe, el sabio lleva allí durmiendo desde antes que él naciera y el encargo de Owell fue supervisar las ruinas, pero nuestro prota sigue confundido y se pregunta si Towa estará bien, aunque al escuchar el lugar al que se dirigen recuerda de inmediato uno de los lugares donde siempre iba con Towa y su padre, aunque vuelve a sentir un fuerte dolor de cabeza viendo la destrucción de todo el lugar y se acuesta un momento esperando poder despertar de este sueño tan extraño. Un rato después despierta en una casa donde una mujer se alegra al verlo y nuestro prota pregunta dónde se encuentra, así que Guía le dice que estaba en su morada y puede sentirse cómodo, lo que Akira agradece, y luego de algunas horas de conversación y de comida, todos los que estaban en la casa se asombran al escuchar lo que nuestro prota les dice, pues existían muchas cosas en su época, aunque al preguntarles cuánto tiempo piensan que estuvo durmiendo, ninguno de ellos lo sabe porque son campesinos y no tienen el acceso a la historia, pero sí creen que deben reportarlo es a Owell, y nuestro prota pregunta de quién hablaban, así que le explican que se trata de una institución que gobierna el mundo y nuestro prota queda en shock al saber que ya no existen los países, sino que ahora era aquella institución quien acabó con el sistema de gobierno anterior, consiguiendo la paz en el mundo y eliminar por completo las guerras, asombrando bastante a nuestro prota, pero los demás hombres creen que deben dar el reporte lo más rápido posible, pues no quieren ser usados como ejemplos, ya que a otras personas les sucedió cuando guardaban reliquias, mientras que Guía les dice que Akira acabó de despertar y aún no sabe muchas cosas, siendo Taverina quien lo apoya porque Akira todavía estaba muy confundido, así que deben ayudarlo para que se adapte a este lugar de una mejor manera y comprenda mucho más sobre este mundo, pero ya una vez se sienta mejor sí podrían explicarle a Owell la situación, algo que todos aceptan sin negarse, asombrando un poco a nuestro prota por la obediencia que tenían hacia aquella mujer. Unas horas después, mientras todos los demás descansan, Akira no consigue hacerlo ya que tiene muchas preguntas y sale un momento para tomar aire, notando por el clima que debe estar en verano y además alcanza a ver algunas luces a la distancia de otros asentamientos, pero llora porque no sabe dónde pueda estar Towa, mientras que aquella chica de antes lo observa desde lo alto de una torre. Al siguiente día, nuestro prota saluda a Idi y decide hablar con ella para conseguir información, yendo a un mercado donde por los productos nota que estaban a la par del siglo XVIII. Además, tienen una moneda y supone que el valor se lo otorgaba esa institución Owell, aunque pregunta por un lugar donde hayan libros y la niña lo guía hasta la escuela, mientras que aquella chica lo seguía fingiendo estar comprando varias cosas, pero nuestro prota, luego de ver algunos libros de primaria, no encuentra nada útil y pregunta a Idi si hay alguna forma de contactarse con los miembros
los de Owl, pero ella molesta responde que los odia porque son demasiado violentos y engreídos. Además no estaban en su aldea y en este momento Akira nota que en una iglesia estaban celebrando algo, por lo que pregunta a Edie qué sucede, pues parece una boda pero solo ve mujeres, así que la niña confundida pregunta qué era una boda, pues allí estaban celebrando un El-Shi, confundiendo más a nuestro prota cuando ella le dice que ahora estas chicas pasarían a ser Sia El-Lirs, pero Akira le pide que le explique un poco porque no tiene ni idea de qué habla, sorprendiendo a la niña, quien le explica que un El-Shi puede ser en varias personas sin importar el género, incluso hay uniones entre 3 o 4 como en el caso de estas que son solo mujeres. Rico. Bien. Rico. Pero se hace el pacto para estar juntos y no deben exceder la cantidad de personas porque según su padre vendrá Owl y los castigará, sorprendiendo a nuestro prota porque es muy similar a un matrimonio, aunque no es solo de 2, sino que no se limitan en el número o en el género. Incluso Edie les dice que en su familia hicieron un El-Shi entre su madre y sus 2 padres, dejándolo bastante confundido y parece que incluso se cambió la cultura en aquel aspecto, pero no puede evitar recordar cuando hablaba con Towa sobre sus proyectos del futuro y los financiamientos, aunque él de sorpresa le daba un regalo asombrándola porque era un anillo, y en este momento regresa al presente porque parece que las cosas ahora son completamente diferentes, y en este momento Taverina llega luego de buscarlo por un rato ya que necesitan de su ayuda como sabio, y nuestro prota la sigue notando que uno de los tractores se había descompuesto, así que lo revisa logrando dar con la falla y todos se asombran porque él dice que puede arreglarlo, ya que ellos pensaban que se había estropeado luego del terremoto, y algunos minutos después Akira logra hacer que vuelva a encender, emocionándolos, pero en ese momento escuchan la voz de Canis, quien halaga su capacidad de arreglarlo, asustando a todos los demás de la aldea porque era un comisionado de Owl y se molestan porque uno de los de la aldea fue a dar el aviso, pero Canis le dice a nuestro prota que parece ser un genio y le ordena que lo acompañe, aunque Akira no comprende por qué lo capturan, y aquel hombre le dice que él es un artefacto de interés para Owl, por lo que no debe ser considerado como un civil, pero entonces Guia intentaba evitarlo y Canis furioso disparaba en su pierna porque lo que hizo puede ser considerado traición, ya que no informó de lo que estaba sucediendo, y ahora se llevarían también a su hija para que sea testigo de lo que sucedió con el artefacto, algo que Taverina niega porque no lo permitiría, y Canis con imponencia le avisa que él solo cumple las órdenes y seguía sus deberes, aunque quien les informó también reclama que eso no era parte del trato, y Guia dice que una vez todo se calmara él estaba pensando presentar el reporte, pero Canis responde que son simples excusas y usando un bastón eléctrico le impactaba en su herida, dejando a todos impotentes sin poder hacer nada. Algunas horas después, nuestro prota ya estaba en un vagón junto con Edie y Guia, así que se disculpa porque todo esto pasó por su culpa, pero una vez el tren se detiene, Canis ordena bajar a los aldeanos y dejar solo a la reliquia en aquel vagón, ordenando a sus guardias que ejecuten a aquellos testigos, y además deben volver a la aldea para eliminarlos a todos, porque tomó la decisión que todos aquellos que le conocieron la reliquia deben ser ejecutados para no dejar ningún testimonio, lo que deja más impotente a nuestro prota, el cual le reclama que era un monstruo, pero Canis solo se ríe porque de esta manera le obedecería, y en este momento Akira oye una voz que le ordena agacharse, justo cuando todo el vagón es destrozado y nota la figura de una chica, quien en un segundo se lanza corriendo contra Canis, impactándolo con mucha fuerza y enviándolo hasta las ruinas, enfureciendo a aquel hombre porque nadie debe interponerse en su camino, pero nuestro prota le pregunta a la chica quién era y por qué lo salvó, mientras que ella le dice que aún seguía atrapado en el Japón antiguo y promete que puede salvarlos, aunque necesita que la escuchen y que acepte su petición, lo que Kira acepta completamente porque no tiene más opción y necesitaba de su ayuda, así que le pide que le ayude y ella les ordena que busquen un lugar que sea más seguro, y cuando los soldados comienzan a disparar, un escudo bloqueaba todos los impactos. Luego las balas se regresan contra aquellos soldados, mientras que la chica con un gran salto se dirige hacia aquellos soldados más alejados, eliminándolos en cuestión de segundos con grandes saltos y cortes precisos. Incluso las balas no le hacen nada gracias a su escudo, lo que deja en shock a nuestro prota y a sus compañeros por el poder que ella demuestra. Pero la chica se acercaba con Canis porque su organización es bastante inútil, y el tipo, al verse acorralado, buscaba huir de la manera que sea, decepcionando a la chica porque es un muy mal perdedor, y Akira consigue ayudarla golpeando a uno de los soldados antes que le dispare, pero Canis aparece sobre el tren con una ametralladora porque no podrá escapar de su poder, mientras que la chica molesta esquiva la
las balas y transformando su cuerpo se aferra al suelo, para luego transformar su mano en un cañón con el que dispara una ráfaga de calor que derrite hasta el metal más resistente, impactando incluso en una montaña y dejando un gran cráter. Pero Akira, aún en shock, le dice que no es humana y ella lo confirma porque es una androide llamada Yugure, dejando más confundido a nuestro prota. Pero ella se le acerca porque le debe un favor, ya que se lo había prometido, así que revela su rostro, asombrando a Akira porque era el mismo de Towa, mientras que Yugure le dice que deben casarse. En ese momento nuestro prota pregunta si es Towa, pero la chica lo niega presentándose como Yugure. Además le dice que deben casarse y algo intimidado nuestro prota responde que era demasiado repentino, pero Yugure reproduce la grabación donde él prometió que haría lo que pidiera y lo arrincona porque eso es lo único que quiere. Además le enseña un anillo dejando impactado a nuestro prota porque es el que le dio a Towa, así que parece si la conoce, pero Yugure responde que eso es información clasificada, dejándolo sorprendido porque incluso los gestos que hace son los mismos de Towa, mientras que Edie llorando le señala a su padre y Akira dice que por ahora deben enfocarse en atender la herida de Guia. Unas horas después regresan a la aldea donde el informante se disculpa ya que todo fue por su culpa, mientras que Akira le dice que entiende todo lo que hizo porque quería salvar la aldea y no le reclamará nada. Además dice que parece Owen estaba detrás de él, así que lo mejor será que se marche para no darles problemas, por lo que unos minutos después ya se despide de todos esperando verse en un futuro y así poder conversar más sobre cómo era el mundo de antes, mientras que le pregunta a Yugure si planea seguirlo todo el tiempo y ella responde que él aún no le ha dado su respuesta a la propuesta, por lo que Akira dice que no puede casarse con alguien que no conoce y entonces ella dice que debe comenzar a conocerla, algo que él acepta aunque le pide que no haga cosas demasiado extrañas y le avisa que irán hasta el lugar donde despertó para intentar conseguir un poco de información, aunque sabe que ella es un androide y le pide que le diga cualquier información que conozca, pero Yugure lo niega porque mucha de esa información es clasificada y si la quiere conseguir debe casarse con ella. Luego de un rato llegan hasta el laboratorio en ruinas, pero Akira lamenta venir de noche porque no logra ver nada, justo cuando Yugure se lanza con fuerza sobre él y lo mueve hasta un lugar más seguro donde le tapa la boca ordenándole que no haga ningún ruido. Incluso ella utiliza un camuflaje para evitar que lo reconozcan, ya que un androide llega destruyendo gran parte del lugar, mientras que Yugure reconoce a Hakubo, quien también llegaba, y con un sensor empieza a investigar todo el lugar para buscar presencias, asombrando a nuestro prota porque también son dos androides y lo más impresionante es que tienen el mismo rostro de Yugure. Pero en un segundo Yoiyami lanza un corte contra unos escombros donde estaba justamente Edie, sorprendiendo a Akira, mientras que Yugure le pide que no se mueva porque la chica no corre peligro, ya que las androides preguntan qué es lo que hace allí y si sabe sobre la muerte del comisionado, lo que ella confirma pero no puede decir quién lo hizo porque le salvó la vida, aunque tampoco sabe dónde pueda estar, y las chicas al confirmar que no miente se molesta porque nuevamente fallaron en encontrarla y se estaba convirtiendo en un problema, por lo que se marchan y nuestro prota corre hacia Edie preguntándole qué hace allí, pero ella le confiesa que vino a entregarle un reloj que encontró en este lugar y nuestro prota lo enciende, asombrándose porque tiene un mensaje de despedida de Towa, quien le agradece por todo lo que le dio y por ser el amor de su vida, pero ella cometió varios errores y lo mejor es que nunca la busque, despidiéndose de él. Y Yugure le dice que aquel mensaje tiene 200 años, asombrando a nuestro prota porque seguramente ya murió de vejez, pero aún así no pierde la esperanza porque debe ir a buscarla y comenzaría por Tokio donde vivían, alegrando a Yugure, quien dice que entonces lo acompañará ya sea en la salud o en la enfermedad, mientras que Akira le dice que no se casarían tan rápidamente, pero sabe que puede confiar en ella y es el momento de ir en búsqueda de Towa. Esa noche nuestro prota pregunta quiénes eran esas chicas y Yugure le dice que son las capitanas de las brigadas especiales de Owl, ya que esta organización controla toda la tecnología y por esto la buscan, aunque no puede decir nada más ya que era clasificado, y Akira pregunta por qué quiere casarse con él ya que estaba comprometido con otra persona, pero Yugure responde que todavía no estaba casado y eso significa que ella puede conseguir que la ame mucho más que a Towa, por lo que se abalanza sobre él ya que puede hacerlo feliz, confesando que a pesar de ser un androide estaba equipada para cualquier necesidad que se le presente. ¡Put! ¡Qué ofertón! Aunque avergonzado, Akira le pide que se detenga y ella divertida lo acepta porque la llamó por su nombre.
Al siguiente día se despiden de Hidi y nuestro prota continúa el viaje junto a Yugure, llegando hasta un puerto donde logran conseguir un barco que los lleve hasta la próxima ciudad. Y mientras lo hacen, conversan con el conductor, quien pregunta dónde se dirigen, aunque se asombra porque vayan hasta Tokio, ya que es un viaje bastante largo. Pero Yugure ya tiene un mapa trazado, asombrando a nuestro prota porque no esperaba que conociera tan bien las rutas. Aunque una vez llegan a la otra ciudad, nuestro prota mira que todo es demasiado diferente a lo que recuerda y justo tropieza con una chica tirándole todas sus cosas e incluso rompe el pincel que ya llevaba, así que se disculpa prometiendo que le compraría uno nuevo, mientras que Yugure revisa las cosas de la chica asombrándose por un libro que lleva. Pero la chica se presenta como Amoru y explica que ese era un libro que le agradaba demasiado, por lo que Akira minutos después ya compraba un pincel, aunque se extraña porque el vendedor les daba más cambio, molestando al dueño de aquel lugar que golpeaba al chico, pues le vendieron un Red Gear en mal estado, mientras que Yugure se lleva a nuestro prota lo más rápido de allí y este pregunta a qué se refería aquel hombre con Red Gear, así que Yugure le explica que es un humano que perdió sus derechos como humano, ya que Owell tomaba a criminales o a personas que tienen deudas imposibles de pagar y los vende como trabajadores que estaban bajo el control de aquella organización, por lo que deben de realizar los trabajos que se le impongan y a cambio obtendrán comida y alojamiento, asombrando a nuestro prota, mientras que Yugure le dice que su forma de ser es demasiado pacífica, pero ellos deben evitar cualquier problema que los relacione con Owell. Aunque nuestro prota le entrega el pincel a la chica, quien pregunta hacia dónde se dirigen, y ellos confiesan que intentan llegar al monte Osore, algo que asombra a Amoru, confesando que Owell hace muchos controles en el camino hacia ese lugar, aunque puede ayudarlos si lo quieren porque conoce una forma de llegar sin pasar por ninguno de los controles. Durante algunas horas más avanzan por varios caminos mientras que Amoru sigue dibujando y Akira se sorprende de que pueda hacerlo mientras caminan, pero Yugure en cambio nota un código en la espalda de la chica. Unas horas después, luego de comer, nuestro prota le agradece mucho a Yugure porque pueden comer muy bien gracias a su precisión al cazar, pero quiere saber cómo es que ella consigue energía y Yugure le muestra el núcleo en su pecho que le daba energía constantemente, así que no necesitaba comer, pero lo hace porque le agrada. Aunque al ver cómo Akira se acerca hacia su núcleo, le advierte que debe hacerse responsable de todo lo que toque. ¡Qué buen servicio! Pero se divierte con la vergüenza del chico y le hablaba a aquella chica porque ya sabe que el libro que tiene es uno prohibido, aunque promete que no se lo quitará y solo quiere verlo, por lo que Amoru acepta enseñarlo y confiesa que era de sus padres quienes eran ilustradores y por esto ella quiere dibujar para seguir con el legado de sus padres y nuestro prota la anima porque estaba seguro que podría conseguirlo, emocionando bastante a la chica al escuchar cómo la animan. Al siguiente día llegan a la ciudad, pero Akira se preocupa por los guardias de Owell, mientras que Yugure le dice que no conoce sus caras, por lo que pueden entrar sin problema, algo que asombra a nuestro prota porque fue mucho más fácil de lo que se esperaba, y Yugure confiesa que ya lleva viviendo 150 años de esta manera, aunque en este momento tiene algo de hambre y van hasta unos puestos de comida, donde nuestro prota se asombra por la forma en como Yugure devora todo, pero confiesa que no le agrada mucho ver que tienen Red Gears en todas partes y Yugure le pide que se acostumbre porque la justicia varía según la época, aunque cuando Akira se levanta para comprar más comida, unos guardias lo rodean apuntándole con sus armas y le avisan a Yugure que si hace algún movimiento aquel humano lo pagará, por lo que los dejan sometidos, mientras que un hombre extraño se acerca presentándose como Marlon y les dice que ya ha estado informado sobre el chico del pasado y del androide con el mismo rostro de Yoiyami, por lo que deben rendirse, mientras que Amoru corre hacia Marlon, quien la felicita por su trabajo, explicándoles que esta Red Gear los engañó completamente y la chica lo lamenta, pero aquel hombre le prometió devolverle los libros de sus padres y le habla a Marlon porque ya cumplió con su parte del trabajo, pero este se burla confesándole que los libros prohibidos hace tiempo fueron quemados y ya no existen, aunque lamenta mentirle, pero es algo necesario y la golpea dejándola en el suelo, ordenándole a los guardias que le den el mismo destino que sus padres, mientras que se deben llevar a aquella androide porque con esto conseguirá un buen ascenso. Pero Amoru, molesta, se lanza contra Marlon dándole un fuerte golpe y consiguiendo una distracción, por lo que Yugure aprovecha para sujetar a nuestro prota y en un segundo ya se marcha de aquel lugar, molestando demasiado a Marlon porque perdieron a su objetivo y patea a Amoru ya que lo estropeó todo, aunque se asombra al ver el libro que ya portaba y segundos después lo toma diciéndole que debe cumplir la ley, mientras que Amoru le ruega llorando que no lo haga, pero grita desesperada al ver cómo el libro es quemado.
Nuestro prota por su parte le dice a Yugure que deben ir por la chica, pero ella no estaba de acuerdo porque se burló de ellos y los traicionó, mientras que Akira le dice que la manipularon y no la pueden dejar allí sola, pues siente que tiene parte de la culpa porque fue quien la animó para que siguiera con este sueño sin saber las consecuencias que esto tendría. Pero Yugure le dice que tiene unos principios que no puede romper y le pregunta si se casaría con ella en caso de que llegue a salvar a Moru, molestando a nuestro prota, quien dice que definitivamente solo era un androide, dejando impactada a Yugure por aquellas palabras. Luego de unas horas, Amoru está encadenada a una celda y llora porque extraña a su padre y a su madre, pero entonces escucha unos gritos y nuestro prota entra en la celda diciéndole que vino a rescatarla. Algunos segundos después, la chica no comprende por qué vino si ella los traicionó, pero en ese instante la alarma se activa y los guardias comienzan a buscarlos, por lo que al ser descubiertos, nuestro prota empieza a correr junto con Amoru e incluso usa su bastón eléctrico para noquear a uno de los guardias y poder dirigirse a la salida, donde siguen corriendo, pero entonces escuchan la voz de Marlon, quien les dice que no pueden escapar, ya que un grupo de guardias los rodean y sujetaban a Amoru, mientras que nuestro prota recibe una descarga por la espalda que lo tira al suelo y Marlon le dice que se lamenta por perder al androide, pero al menos consiguió la reliquia, que es igualmente importante, mientras que Akira usa su bastón para liberarse y sujetaba a Marlon exigiéndole que debe liberar a Moru, pero el chico, asustado porque se le acercó, ordena que lo castiguen y los guardias empiezan a golpearlo, asustando a Moru porque no deben hacerle nada, y nuestro prota en cambio le recuerda a la chica que no debe rendirse porque todavía tiene un sueño que alcanzar, y Marlon se burla porque parece que le interesa mucho esta Red Gear, pero es una lástima porque le reiniciarán el sistema para que les obedezca sin dudarlo, y cuando le ponen el dispositivo en la cabeza es Yugure quien llegaba, pues no tolera esta actitud, logrando acabar con varios guardias, y cuando Marlon ordena que la capturen, Yugure se mueve con mucha destreza, logrando noquear a varios más, impresionando a Amoru porque es una luchadora increíble que de un solo corte destruye las armas de los guardias y estos huyen llenos de miedo. Incluso Marlon intenta disparar, pero Yugure bloquea todos los proyectiles con su escudo y de una fuerte patada envía a aquel tipo hasta un edificio, enterrándolo en uno de los sanitarios, dejando sin palabras a Amoru, mientras que Akira le pregunta qué sucedió con sus principios, pero Yugure confiesa que determinó que salvar a Amoru le serviría con su objetivo, y nuestro prota sonríe porque pudo haberlo elegido desde un principio, aunque le agradece bastante por su ayuda. Después de algunas horas caminando y de alejarse de aquella base, descansaban un poco y Yugure le entrega a Amoru sus cosas para que se cambie, pero además nota que tiene unas cicatrices en su espalda y posando su mano en la de ella hace que Amoru se asombre porque el dolor disminuyó de inmediato. Incluso Akira se interesa porque no sabe qué es lo que usó, pero Yugure solo le dice que es algo ultra secreto, mientras que Amoru pregunta si puede quitarle aquel código que tiene tatuado y Yugure le avisa que esto le dolería, pero la chica lo acepta porque igualmente no quiere seguir con esa marca, así que se prepara y siente un fuerte dolor intenso en un segundo, pero de inmediato desaparece, y al ver que en su lugar quedó un tatuaje de un ave sonríe de felicidad porque esto le recuerda bastante a sus padres y siente que por fin es libre. Entonces emocionada dice que tomó una decisión y quiere tener un Elshi junto con ellos dos, asombrando bastante a nuestro prota, quien le dice que esto lo verían después, aunque no tiene ningún problema con que los acompañe y que puedan viajar juntos, ya que puede seguir mejorando con sus dibujos y aprendiendo más sobre sus padres. Incluso Yugure está de acuerdo con que se les una. Solo le advierte a Akira que no debe de engañarla. Luego de un rato más, llegan hasta una ciudad donde nuestro prota se asombra porque tienen varios vehículos, pero además nota que hay unos hombres armados y Yugure le dice que se debe a que estaban celebrando un evento para conseguir pareja y hay muchas personas que vienen allí, pero Amoru dice que ellos no tienen que preocuparse por esto ya que tienen a su pareja, y es Yugure quien confiesa que se casará con Akira, mientras que Amoru dice que lo que deben hacer es formar un Elshi, y nuestro prota responde que nada de esto sucederá porque las cosas no se toman tan a la ligera y debe haber un gran amor para cualquier tipo de compromiso. Por esto es que sigue buscando a Towa, ya que le hizo una promesa, pero las chicas le responden que en este caso demostrarán que el amor que sienten es real, pues participarán en este concurso para comprobar que nunca lograrían sentir lo mismo por nadie más, y así dejarán en claro sus sentimientos, aunque Akira no sabe qué pensar bien sobre esta opción.
Esa noche, en un almacén, Calcrum terminaba un negocio con un teniente, pues estaban consiguiendo buenas armas y estaba bastante alegre porque el negocio sí resultó como esperaban. Pero en medio de la negociación, su hermana llega con varios soldados y apuntan a todos ellos, desesperando a uno de los guardias de Calcrum, mientras que su hermana, Fides, avisa que según la investigación tenía un traidor entre su grupo, por lo que cuando aquel tipo nota que lo descubrieron, intenta atacar a Calcrum, quien usa una de las armas para ejecutarlo allí frente a todos, agradeciéndole a su hermana por su preocupación, pero tenía todo bajo control porque sabe que ese no era el único traidor, sino que la encargada de varios proyectos ha estado desviando gran parte del dinero de las ganancias y ordena que se la lleven para que sea juzgada, dejando sin palabras a varios de los hombres que estaban por allí, porque Calcrum y su hermana son muy diferentes, aunque saben que son los únicos dos herederos de la familia Lontano, los líderes de la ciudad, y estaban luchando por quedarse con el puesto, aunque lo que más le preocupaba al líder de la ciudad es que ninguno de ellos dos tiene pareja o ha conseguido darle un nieto. Algunos minutos después, los dos chicos se reúnen con su padre Urus, quien les habla porque hace algunos años eran muchos más los que se sentaban en esta mesa, pero ahora solo quedan los tres y es una lástima que hayan perdido esa unión que los caracterizaba. Por eso avisa que cualquiera de los dos que quiera sucederlo en el poder debe demostrarle que es capaz de revivir esa unión y formar una familia, lo que ambos hermanos comprenden, pero es Fides quien le promete a su padre que ella será la próxima sucesora porque encontrará una pareja muy pronto. Al siguiente día, nuestro prota despierta cuando las chicas le dicen que irán al festival para ir inscribiéndose, mientras que Akira les desea lo mejor y comienza a pensar qué puede hacer mientras llega la noche, por lo que sale para dar una vuelta y escuchaba como algunos rumoreaban sobre que los herederos de la familia Lontano participarán también en el festival, asombrándolo y asustándolo cuando le explican que son quienes controlan la ciudad y según como lo dicen, eran como la mafia. Unas horas después, Amoru ya estaba en el festival y algunos le preguntan por qué se inscribió, aunque les parece asombroso que lo hiciera solo para demostrar que aquello que siente por Akira es verdadero, mientras que Yugure por su parte no se esfuerza nada por socializar con los demás, aunque esto genera el efecto contrario al que deseaba porque al verla con esa actitud tan fría más quieren acercársele, mientras que nuestro prota, quien llegó a aquel lugar, observaba a Calcrum y sabe que debe evitar que se acerque demasiado a Yugure o a Amoru para que sus vidas no peligren. Fides por su parte rechaza a todos los candidatos que se le acerquen, descartando una gran fila, pero le molesta que ninguno tenga lo necesario para ser aceptado y le explica a sus compañeros que ella debe ser la líder de la familia para demostrar que sí puede manejar toda la ciudad, pero no puede elegir a cualquiera, y es su hermano quien llega preguntando si aún no lo ha conseguido, porque al ser tan fría y calculadora no cree que consiga a alguien indicado, ya que debe fiarse más que todo del amor, aunque Fides solo responde que él buscaba heredar el poder de su padre y se marcha bastante molesta porque no hace caso a sus sentimientos, mientras que Calcrum sonríe porque llevaba la ventaja. Luego de algunos minutos, nuestro prota se asombra porque Yugure parece estar afectada por las bebidas, algo que no se esperaba, pero Amoru se alegra por verlo por allí y Akira se distrae al estar hablando con ella, perdiendo de vista a Yugure, así que comienza a buscarla bastante preocupado de lo que pueda llegar a ser, pero mientras lo hace termina tropezando con Fides y riega parte de su bebida, así que se disculpa, pero no cree que existan pañuelos en esta época para limpiarla y ella extrañada pregunta a qué se refiere, pues se lo lleva a un lugar más apartado preguntándole por qué dijo esto y es Amoru quien le pide que no le haga nada malo, ya que Akira no sabe muchas cosas porque viene del pasado y Fides se asombra preguntando cómo es eso posible, así que nuestro prota le explica que despertó de una cápsula criogénica y ella comprende que es el chico del que se habla en aquellos rumores, pero le parece la mejor opción y le propone entonces que formen un Elshi, sorprendiéndolo bastante porque es una más que se lo propone, pero se niega porque debe existir el amor de por medio. Entonces Fides lo niega porque en esta situación lo más importante era el estatus y promete que lo protegerá de Owell, ya que ella también tiene algunos inconvenientes con esta organización y le dice que el amor es mucho más complicado de conseguir, justo cuando en ese momento algunas personas comienzan a hablar sobre Calcrum, pues parece que por fin encontró una pareja adecuada, asombrando a Fides quien sale a mirarlo apresurada y Akira extrañado pregunta si acaso ese es el chico al que ama, avergonzándola de inmediato y trata de negarlo, pero su actitud lo confirma y ella confiesa que
esto estaba prohibido y además que su padre nunca aceptaría que los dos hermanos iniciaran un Elshi, sorprendiendo bastante a nuestro prota, pero lo que más lo deja perplejo es ver cómo Kalkrom en ese momento se inclina ante Yugure pidiéndole que acepte un Elshi junto a él. Esa noche Yugure habla con Amoru explicándole lo que significa contraer matrimonio, pues la chica no lo entiende, aunque para ella es como un Elshi, pero para una sola persona y no sabe cómo pueden llegar a hacerlo, así que pregunta qué pasa en caso que le guste otra persona, pero Yugure le explica que para tener un matrimonio se tiene que estar enfocada solamente en una persona y en su mente habla con Towa, porque Akira es bastante fiel. Esa misma noche, Kalkrom habla con su padre diciéndole que consiguió a alguien para iniciar un Elshi, alegrando a aquel hombre porque solo falta que tengan un bebé y así podrá ser su digno heredero. Mientras que Fides en el establo se molesta un poco porque no dejan de hablar de Kalkrom, aunque ella le confiesa a uno de sus compañeros que ya tiene su estrategia organizada. Al siguiente día, Yugure avisa que iría a una cita y nuestro prota se opone porque el tipo con el que la vio hace parte de la mafia. Incluso Amoru no comprende cómo es posible que piense en salir cuando hace poco hablaba del matrimonio con Akira, pero Yugure dice que solo lo hace como un punto de referencia y en ese momento Kalkrom entra con elegancia entregándole un ramo de flores, por lo que Yugure reconoce de inmediato esto como un mensaje de amor verdadero y nuestro prota se asombra cuando Kalkrom la felicita porque no esperaba menos de un androide, mientras que Yugure le pide a todos que se relajen, pues Kalkrom sabe sobre su naturaleza y aún así está dispuesto a seguir con el Elshi, pero nuestro prota al verlo siente que es demasiado similar a Fides, quien justo aparece en este momento llamando a nuestro prota porque deben salir en una cita como su pareja Elshi, asombrando de inmediato a las chicas quienes le piden una explicación y Akira asustado les dice que no lo entiende él tampoco muy bien, porque solo tuvieron un encuentro casual y pregunta a Fides si habla en serio, lo que ya confirma porque no bromea y Kalkrom se alegra al ver que también consiguió una opción Elshi, así que le propone que salgan en una cita doble para que tengan la oportunidad de expiarse entre ellos como rivales, asombrando a nuestro prota al ver un vehículo en la entrada, pues Kalkrom confiesa que tiene contactos con Owell y desde Tokio recibe suministros de alto valor, asombrando a nuestro prota quien quiere saber más sobre esta ciudad, pero Kalkrom se niega a hablar hasta no divertirse un poco, por lo que al final suben al vehículo y salen en la cita doble. Aunque si es una cita doble, ¿por qué Amoru está incluida? No lo sé, fallos en el guión. Unos minutos después llegan al centro de comercio de la ciudad donde Yugure mira asombrada la cantidad de cosas que venden e incluso Kalkrom se ofrece a ayudarle a comprar varias joyas y lujos que quiera, mientras que nuestro prota mira algo molesto la cercanía entre los dos y Fides le recuerda que estaban en una cita, así que le entrega más cajas de las cosas que ha comprado, extrañando a nuestro prota porque parece que ella no sabe lo que es una cita, aunque al verla también puede llegar a comprender cómo se siente porque debe ser difícil para ella los sentimientos que tiene hacia Kalkrom y recuerda aquel día en el que le confesó a Towa que no quería quedarse siendo solo su hermano para toda la vida, pero Fides le ordena que la siga y en este momento Yugure le pide a Kalkrom que hablen a solas, pues le reclama que esta no era parte del plan que acordaron porque no le agrada mucho la idea de una cita doble, aunque el chico le responde que sí está dando resultados porque puede causarle celos a su prometido y así descubrir qué es lo que realmente siente, recordando además lo que pasó el día anterior porque él caminaba por el evento cuando tropezó con Yugure, quien estaba bastante afectada por la bebida, pero ella, alterada al oír sus disculpas, comienza a reclamarle diciendo que no comprende porque no la acepta y seguramente es porque era un androide, aunque la situación le llamaba mucho la atención a Kalkrom y al preguntarle qué es lo que hace allí, ella le confiesa que vino para demostrarle a su prometido que sus sentimientos son auténticos, algo que lo asombró y al saber más sobre su historia fue que decidió darle un poco más de emoción a su relación, por lo cual ideó esta propuesta falsa y ahora una cita doble, ya que su intención es comprender más sobre la relación entre un humano y un androide, porque para él es algo imposible, pero tiene mucha curiosidad por saber hasta dónde pueda llegar. Unos minutos después, nuestro prota compra algunas pinturas para Amoru y al ver que Fides le reclama algo para ella, termina comprándole una flor, causando bastantes celos en Yugure, pero nuestro prota le dice que tiene un lugar al cual quiere ir y luego de algunos minutos llegan a una biblioteca, asombrando bastante a Kalkrom porque es un lugar bastante culto, pero nuestro prota en realidad vino pues quiere conseguir más información y revisa las estanterías buscando algo interesante, pero solo ve libros de leyes y Fides le dice que no tiene sentido que
que los lea, pues si Owell dice que el cielo es verde, esa será la ley. Así que salen un poco decepcionados por no encontrar nada interesante y Amorú sale corriendo porque espera encontrar algo mucho mejor entre los callejones, por lo que todos iban detrás de ella pero no consiguen alcanzarla y comienzan a rebuscar por todas partes. Pero minutos después Fides se pierde en un callejón y esto la envía de regreso a su infancia cuando Calcrum lloraba mientras jugaban a las escondidas, pero ella le prometía que una vez fuera la jefa ya no tendría de qué preocuparse pues lo protegería. Pero en ese momento Calcrum estaba frente a ella llamándola y sacándola de sus pensamientos preguntándole qué sucede, pero Fides responde que no es nada importante y Calcrum comenta que esto le recuerda cuando jugaban a las escondidas con sus hermanos, pero dejaron de hablarse por un tiempo y nuestro prota, quien buscaba a Amorú, nota que estaban teniendo un momento privado, así que al ver que Amorú y Yugure se acercan les pide que no hagan ruido, pues Calcrum se acerca a Fides diciéndole que deberían recordar aquellos buenos momentos y por un segundo sus miradas se entrelazan, dejando ver sus verdaderos sentimientos, pero es Fides quien se da la vuelta ya que esto no era posible y se marcha, dejando decepcionado a Calcrum por lo que sucedió, mientras que nuestro prota comprende que la situación entre ellos dos es más complicada de lo que se imaginó, aunque al mirar a Yugure nota el collar que tiene y celoso pregunta si acaso debería seguir con esto puesto, alegrando a la chica porque parece que sí está celoso y nuestro prota lo niega. Pero entonces las dos chicas preguntan si acaso pretende seguir con el Elchi que tiene junto a Fides, lo que Akira niega porque les recuerda que está comprometido con Towa, mientras que él pregunta a Yugure si ella pretende quedarse y cumplir su Elchi junto con Calcrum, dejándolos sorprendidos a todos cuando ella lo duda por un momento y luego responde que aún no lo ha decidido. Unos minutos después, mientras regresan en el vehículo, nuestro prota nota la incomodidad de parte de los dos hermanos, pero en el trayecto una de las llantas se avería, por lo que minutos después ya la está arreglando, mientras que las chicas salen a caminar, pero Akira conversa con Calcrum preguntándole si va en serio con Yugure, algo que este confirma porque su padre le enseñó a dedicarse a la familia, aunque este pregunta si ellos dos no tienen nada y qué es lo que pretendía con Fides, pero Akira cambia el tema porque él se ha notado lo que hay entre ellos dos como hermanos y Calcrum le dice que aceptará a cualquiera que su hermana elija, aunque lo amenaza porque es capaz de acabar con el que se atreva a hacerla llorar, sorprendiendo a nuestro prota porque si la quiere y bastante. Un rato después, Amorú le confiesa a Fides que Yugure está buscando el amor verdadero, aunque ella confiesa no poder ayudarle porque no lo entiende, mientras que un contenedor justo resbala y iba en dirección de un chico que caminaba por allí, por lo que Yugure en un rápido movimiento se lanza para salvarlo, impresionándolos a todos. Incluso una espía que los ha estado vigilando desde inicios del capítulo, pero me daba flojera estar mencionándolo cada segundo. Aunque Fides en cambio se asombra porque sí es verdad que es un androide y esto significa que no puede darle hijos a Calcrum, por lo que no comprende qué estaba pensando hacer, y cuando el chico junto con nuestro prota llegan ella se marcha, mientras que Akira le dice a Calcrum que debe seguirla, algo que este niega porque ese es su trabajo como el Elchi, mientras que Fides recordaba que el mismo día cuando Calcrum le reclamaba porque ella también lloraba al tener miedo y se sentía culpable, entonces le prometió que un día sería el jefe de la familia y así nunca volvería a tener miedo, pero nuestro prota llega sacándola de sus pensamientos y ella le confiesa, sabe que Calcrum es el candidato ideal para ser el próximo jefe, porque es amable, cariñoso e incluso bondadoso, pues ha seguido cuidando de todos los hermanos que han sido repudiados por la familia, pero por ese mismo motivo es que no puede dejar que sea el próximo jefe, ya que es una responsabilidad muy cruel para alguien tan amable. Unas horas después, Urus es avisado sobre la naturaleza de Yugure y se molesta porque su propio hijo intenta engañarlo, pero ordena que se preparen porque deben obtener ese androide antes que Owell lo consiga. Después de un rato, nuestro prota y todos los demás están en un restaurante que Calcrum ordenó cerrar solo para tener la cita a todos, aunque le pregunta a Yugure si al final aceptará ser su Elchi y ella lo niega, porque ya comprobó que es necesario el amor verdadero y cree que es la mejor oportunidad para que él se lo pregunte a la persona que en realidad ama, lo que nuestro prota apoya diciendo que es su momento para confesarlo, y en este momento Urus entra al lugar ordenando que le entreguen al androide. Además les dice que ya sabe lo que
que sienten entre ellos, porque desde pequeños era muy notorio a pesar que eran hermanos, pero no se esperaba que Kalkron pensara en conseguir un androide y armas de manera ilegal para así terminar con una revolución en su contra, lo que Kalkron niega porque no es su intención, pero Urus le arroja un arma a Fides prometiéndole que si acaba con aquel traidor heredará su lugar como líder de la familia, y Kalkron le pide que lo haga porque si no caerían los dos, aunque ella se niega a hacerlo luego de dudar por unos segundos, y al final Kalkron toma el arma apuntando a su padre, ya que todo lo que han organizado y sus ideales estaban por cambiar, mientras que Urus, furioso al ver su traición, ordena que los ejecuten a todos y capturen a Yugure, quien estaba ebria, molestando a la chica porque en un segundo se libera de todo lo que bebió, explicando que los androides tienen varios modos y ahora era el momento de acabarlos porque le estaban causando muchos problemas, mientras que Akira, al ver que un hombre estaba por disparar, corre hacia Yugure protegiéndola, aunque aquel disparo lo atraviesa y termina en el suelo perdiendo la conciencia. ¿Va a suceder otra vez? En ese instante, Kalkron acaba con aquel atacante y Yugure corre con nuestro prota usando su curación y reclamándole por qué la cubrió, mientras que Akira solo se alegra al ver que no está herida, y algo en el interior de Yugure cambia porque se encargará de exterminarlos a todos por haberlo herido, y cuando se levanta con su mirada asesina, Akira le ruega que no los ejecute, logrando calmar un poco a Yugure, quien acepta su petición, pero le pide al mismo tiempo a Kalkron que se aleje porque ella se encargará, mientras que aquel chico le advierte sobre su padre pues es demasiado peligroso, pero Yugure usa unos drones para atacar a todos los demás hombres, y cuando Urus la ataca ella esquiva con facilidad, pero el hombre le avisa que terminará obedeciéndolo, y Yugure solo se molesta más porque eso sería un insulto para un androide, pues con agilidad logra impactarlo en varias ocasiones y lo deja en el suelo inconsciente, diciéndole a los dos hermanos que ellos ahora deben encargarse de Urus, mientras que ella va con nuestro prota para seguir curándolo, por lo que Kalkron y Fides avisan a su padre que ya se ganaron el puesto para ser los herederos del puesto familiar y ahora se harán cargo con honores. En un vistazo al pasado, Towa seguía trabajando sin descanso a pesar de llevar más de 24 horas despierta, pero su objetivo era crear una máquina que nunca se hubiera visto antes, aunque tenía una duda pues no sabía si una inteligencia artificial podría llegar a amar a un humano, y se le hace difícil porque se supone no tienen sentimientos. Una vez nuestro prota despierta, mira algo confundido que Yugure está bajo la sábana, pero ella, al notar que ya despertó, lo saluda y le enseña unas pulseras que llevarían los dos al estilo de las parejas, justo cuando Amoru también entra feliz por verlo despierto y le dice que duró una semana completa dormido, asombrando a nuestro prota, aunque ya no le duele nada y solo tiene una pequeña cicatriz. Incluso Kalkron y Fides entran alegrándose por su rápida recuperación, y Akira le agradece especialmente a Yugure por sus cuidados, mientras que Kalkron en cambio le daba algo para comer y le explica que una vez quedó inconsciente ellos resolvieron las cosas con su padre, quien estaba por jubilarse muy pronto, y luego de la vergonzosa derrota que tuvo ya no podría más ser el jefe como antes, así que acordaron que Fides sería la nueva jefa y él la apoyaría, iniciando una nueva etapa en su familia, y se disculpan con nuestro prota por haberlo envuelto en sus asuntos, pero Akira se alegra que todo terminó bien. Luego de algunas horas hablan ya en la oficina de la nueva jefa y nuestro prota explica que su principal objetivo es llegar a Tokio cuanto antes, pero Kalkron le dice que de camino hay un resort que ellos controlan y pueden pasar si les interesa, porque tienen aguas termales, y aunque Akira no está muy seguro porque deben llegar primero a Tokio, al ver la insistencia de las chicas termina aceptando, mientras que Kalkron le promete a Yugure que no debe apresurarse porque está seguro que su verdadero amor se revelará cuando menos lo espere. Al siguiente día ya salen de viaje y nuestro prota se sorprende porque Oboro sea el conductor, pero este les dice que así se gana mejor la vida, y una vez llegan al resort, Amoru le entrega un retrato que hizo de aquel hombre, asombrándolo bastante, y confiesa que sabe algún día será una gran artista de cuentos, pero nuestro prota queda un poco intrigado por aquellas palabras, y una vez se acercan al resort miran asombrados que es mucho más grande de lo que imaginaron, pero además notan que en la entrada dos chicas discutían justamente con un chico, y Yugure supone que es una discusión de parejas, pero cuando nuestro prota se acerca para intentar calmar el ambiente recibe un golpe directo que lo deja inconsciente. Que por cierto, qué buen derechazo que se manda la chica.
Después de unos minutos, la chica ya se disculpa por lo que sucedió, pero Akira les dice que se encuentra mucho mejor y pregunta a Yokurata qué sucedió y por qué estas dos chicas le reclamaban, pero el chico responde que en realidad él solo estaba intentando detener el conflicto de las dos mujeres, asombrando a nuestro prota porque también era alguien ajeno, y en cambio a Hisai se disculpa de nuevo, explicando que ella es la propietaria del resort y Aniyama es su Elshi, pero tienen esa discusión porque en un principio ella le había prometido que dejaría su trabajo aliada con Owl para ayudarle a atender este lugar, lo que no ha cumplido y siempre se marcha excusándose por algunas investigaciones de trabajo, aunque le pide que olvide todo esto porque son problemas que ellas tienen, y Yokurata dice que igualmente todo se calma un poco gracias a su intervención, mientras que a Hisai, como disculpa por lo que sucedió, le ofrece una de las mejores habitaciones y no tendrá que pagar nada, ya que sería un favor de la casa. Un momento después llegan a la habitación sorprendiéndolos por las increíbles vistas que tienen, y además a Hisai les dice que en este lugar tienen baños mixtos, pero además se dice que estos poseen efecto de casamiento y cuando entren juntos está segura iniciarían una relación oficialmente, ya que por lo que ve no son un Elshi todavía y las chicas se avergüenzan porque eso es justo lo que buscan, pero Akira se niega rotundamente, pues dice que no tendrán ni una boda ni un Elshi y mucho menos entraría con ellas a los baños mixtos, mientras que las chicas deciden irse ellas solas y Amoru nota que Yuguri ha estado un poco extraña. Entonces le pregunta qué le sucede y esta confiesa que no sabe porque últimamente siente una extraña presión en el pecho cuando estaba cerca de Akira. Entonces Amoru le dice que eso es amor, ya que lo leyó en un cuento y esos sentimientos se revelan de esa manera, por lo que debería decírselo a Akira, ya que nunca habla de lo que siente y es lo mejor para demostrar qué es lo que hay en su interior. Nuestro prota por su parte mira el mapa aún confundido porque a pesar que reconoce algunos lugares, al mismo tiempo se siente muy perdido y Yugure llega preguntándole en qué tanto piensa, pero Akira sabe que no sirve de mucho preguntarle porque ella seguramente dirá que eso es algo ultra secreto, lo que confirma porque cuando intenta preguntar sobre qué le sucedió al mundo o información de Towa, ella solo responde diciendo que eso es algo ultra secreto, mientras que Yokurata pregunta si busca información de Towa, pues él sabe un poco y luego de despedir a las dos chicas a su lado confiesa que trabajó un tiempo para Owl, aunque lo hizo como investigador y además ya no hace parte de esta organización, por lo que no tiene interés en informar sobre un androide y mira fijamente a Yugure, pero la chica acepta su promesa y le dice que no interferirá si Akira busca información por sus propios métodos. Entonces nuestro prota le pide al chico que le diga todo lo que sabe sobre Towa, así que Yokurata acepta, aunque le pide que lo trate más como un amigo y le explica que todo tiene que ver con la guerra de las IAs, porque aquella guerra causó la muerte de millones de personas e incluso el territorio en todo el mundo cambió drásticamente, lo que nuestro prota ya sospechaba, pero Yokurata le explica que Towa es la salvadora del mundo, porque detuvo la guerra cuando inventó a los androides armados conocidos como los Outsider Series, aunque Owl no permite que esta versión de la historia se revele a todos los demás porque ellos quieren controlarlo todo y evitar perder nuevamente, aunque en ese momento las chicas llaman a Yokurata pues lo esperaron bastante y el chico promete seguir hablando después, pero Akira entonces le pregunta qué sucedió con Towa luego de la guerra. Entonces Yokurata confiesa, solo se sabe que ella junto con 6 sabios fundaron Owl y luego ya no se sabe nada más de aquella profesora, lo que le da esperanzas a nuestro prota de que siga con vida, y Yokurata le recuerda que la guerra fue hace 200 años y seguramente ya murió hace mucho tiempo, dejando totalmente devastado a nuestro prota. Unos minutos después, nuestro prota sigue pensando en todo lo que Yokurata le dijo y se niega a creer que Towa está muerta porque si él sigue con vida a pesar de que ya pasaron 200 años, confía que ella también, pero decide ir a darse un baño para poder relajarse y se alegra por haber venido a este lugar. Incluso intenta nadar, pero termina chocando con Yugure y ambos se avergüenzan demasiado al notarse allí, pero mientras nuestro prota se asusta por la actitud de ella, es Yugure quien le pide que no se marche, aunque por la vergüenza que sienten casi no son capaces de hablar y solo miraban el cielo fascinados dándose la espalda.
Al mismo tiempo, Amoru pintaba uno de sus cuadros cuando Ahisai y Hanayama llegan, pero las dos comienzan a hablar y lentamente empiezan a discutir nuevamente sobre su relación y a culparse una a la otra por no cumplir con las promesas, asustando bastante a Amoru, quien queda en medio de la discusión y cada vez esta toma un tono más agresivo, por lo que luego de un largo intercambio de palabras, Amoru no resiste más y huye de allí, porque no quiere tener un Elshi tan infernal como el que tienen aquellas dos chicas. Unos minutos después, Yugure se acerca más a nuestro prota y pregunta por qué la protegió, sabiendo que ella no recibirá ningún daño, pero Akira se sorprende porque le estaba dando un masaje y la chica le explica que lo hace como agradecimiento, ya que se sintió bastante bien siendo protegida, y en medio de su charla, Amoru les reclama que estaban pasando tiempo ellos dos solos y la dejaban a un lado, divirtiendo bastante a Yugure por aquella actitud. Una vez salen de los baños, nuestro prota nota que Ahisai junto con Yokurata estaban observándolos y se avergüenza un poco porque se dieron cuenta de lo que pasó, pero cuando ya todos estaban reunidos, es Amoru quien pregunta por lugares que puedan dibujar y Yokurata junto con Hanayama le indican que hay un cráter que tiene un paisaje increíble y debería pintarlo. Incluso prometen guiarla para que no se pierda y así poderle enseñar los mejores lugares desde el cual puede tener una increíble vista, pero nuestro prota en cambio habla con Yugure preguntándole qué quiere como agradecimiento por haberle curado la herida, aunque toma por sorpresa a Yugure y ella con vergüenza confiesa que lo único que quiere es que tengan una cita juntos. A la mañana siguiente, nuestro prota sale para darse un baño, pero se lleva una sorpresa porque Yokurata y Hanayama ya estaban en los baños, avergonzándolo bastante, y más cuando ellos comienzan a preguntarle si está listo para la cita que tendrá con Yugure. Unos minutos después terminan de comer y Yugure, luego de agradecerse, marcha a cambiarse, asombrando bastante a Akira porque ella normalmente siempre pide otra porción, pero en cambio Amoru recuerda cómo esa mañana Yugure la despertó porque tenía que hablar de algo importante y no esperaba verla tan nerviosa. Luego de un rato, nuestro prota despide a Amoru y a Yokurata, pues saldrán un momento, pero es Hanayama quien saluda a nuestro prota comentando sobre el baño inesperado que tuvieron esta mañana y lo musculoso que es, aunque Amoru se pone bastante celosa al saberlo y avisa que cuando regrese tendrán una buena charla, al mismo tiempo que nuestro prota intenta evitar que hayan más malos entendidos, incluso con Ahisai, pero en ese momento mira que Yugure se acerca a la entrada vestida con un yukata, dejándolo fascinado por lo hermosa que se ve. Incluso no puede hablar muy bien por los nervios y Ahisai lo regaña hablándole al oído, pues debe de recordar todo lo que estudiaron la noche anterior, porque esta cita debe ser perfecta y como mínimo debe de recibir 1 o 2 besos y espera que dé lo mejor de él. Mientras tanto, Hanayama avisa que una vez lleguen a lo alto del mirador podrán observar el cráter que tiene una increíble vista, aunque avisa que ahora es difícil acceder porque hace poco se encontró un yacimiento de minerales preciosos y es Yokurata quien entiende que Owell está interesado en aquellos recursos, lo que Hanayama confirma y hasta han planeado excavar en toda la zona, pero es algo que no permitirá porque sabe el valor que tiene para Ahisai este lugar, aunque tampoco puede hablarle sobre los planes de Owell y es por ese motivo que su relación siempre es tan tensa. Nuestro prota por su parte camina algo avergonzado junto a Yugure sin saber muy bien sobre qué temas hablar, pero en cambio ella pregunta si tiene planes para hacer juntos y Akira lo confirma, comenzando por comprarle un poco de comida porque vio que ella no comió mucho esta mañana y Yugure se avergüenza bastante, pero su estómago la delata, así que termina comiendo bastante feliz por el sabor ya que es increíble. Luego caminan y Yugure mira unas bellas flores en el camino, por lo que le reclama a nuestro prota que aún recuerda cómo le dio una flor a Fides, asombrando a Akira porque lo tiene muy presente, pero entonces le compra un cono de helado en forma de flor, pues está seguro que a ella le gusta más la comida que las flores y así puede disfrutarlas ambas, aunque al ver el pendiente que Yugure lleva deja que sus recuerdos lo inunden. Mientras tanto, Amoru sigue dibujando el paisaje mientras recuerda la petición de Yugure porque le explicó que tendría una cita con Akira y esto le emocionó pues pensó que irían los tres, pero Yugure le pidió que le dejara tener un tiempo a solas con Akira, algo a lo que accedió, pero en el fondo también quería pasar tiempo junto a ellos.
Nuestro prota por su parte sigue caminando junto a Yugure por el bosque cuando una de las sandalias de la chica se rompe y nuestro prota se inclina para ayudarla, asombrando a Yugure porque normalmente no le molestaría que se le dañe una de sus sandalias, pero Akira usa un trozo de tela para repararla y emociona bastante a Yugure porque le parece un detalle hermoso, mientras nuestro prota mira fascinado a la chica porque nunca se había fijado en lo hermosa que es, incluso se lo dice y Yugure se sonroja completamente por aquel cumplido. Amuro por su parte le confiesa a los chicos que al principio sintió que era correcto dejarlos solos, pero ahora siente una fuerte opresión en su pecho y no le agrada ver cómo disfrutan de su tiempo los dos solos, por lo que Yokurata le explica que estos son celos y envidia, así que debe confesar lo que siente a Yugure y a Akira porque de eso se trata el amor, decir lo que siente y aunque pueda ser egoísta es la mejor decisión que puede llegar a tomar, mientras que se dirige a Hanayama preguntándole qué planea hacer con Agisai. Hace algunos años atrás, Towa arreglaba el robot que nuestro prota le dio y al mismo tiempo habla con su asistente, quien comenta que parece sentir mucho amor por aquel robot, pero Towa se pregunta si una IA sería capaz de amar a un ser humano, lo que su asistente niega porque para tener sentimientos se necesita un cuerpo y la capacidad de expresar emociones, pero Towa piensa que no es necesario porque cuando se es especial para alguien, esto genera que las emociones aparezcan e incluso una IA puede evolucionar hasta llegar a ese nivel, algo que Yugure recuerda porque eso estaba en su interior y piensa todavía en estas palabras, pero nuestro prota camina hasta un lugar que le parece bastante hermoso y le pregunta en broma si ella fue la que causó aquel desastre, pero Yugure confiesa que en realidad lo hizo Yoiyami, explicando que son hermanas y Akira confirma entonces que son outsiders, pero Yugure con algo de vergüenza pregunta qué opina sobre que ella es un arma de guerra para acabar con las IAs, aunque nuestro prota le recuerda que durmió durante todo este tiempo y estos lugares que fueron destrucciones le parecen algo irreales, pero no tiene problema con su naturaleza porque principalmente ya le ha salvado la vida en más de una ocasión, pero Yugure recuerda que todavía es un arma y nuestro prota reclama que esto no le interesa, porque para él sigue siendo la misma Yugure que ha conocido y ella sonríe porque le recuerda que estaban en una cita, así que bastante feliz vuelve a pedirle que se casen y nuestro prota se ríe divertido porque tenía bastantes días sin volver a pedírselo, aunque la chica más feliz responde que deben tomarse una foto para nunca olvidar este día y mientras esperan el tiempo, Yugure comenta que es el momento de besarla, sorprendiendo a nuestro prota, pero ella solo se ríe divertida, confesando que lo quiere demasiado y nuestro prota queda con la expresión de sorpresa en la foto, en la que se ve los sentimientos de ambos que son más que evidentes. Unos minutos después regresan al hotel donde Agisai los recibe con alegría preguntándoles cómo le fue, aunque al ver que Hanayama también viene cambia de actitud y la chica en cambio corre hacia Agisai porque tiene algo importante que decirle, pues le confiesa que Owell encontró minerales cerca del cráter y es por esto que estaban construyendo una mina, pero si no hacen algo pronto todo este lugar también será destruido y usado para la minería, sorprendiendo demasiado a Agisai y Hanayama confiesa que sigue en Owell porque ha intentado todo lo que está a su alcance para evitarlo, pero no lo ha conseguido y sabe lo importante que es para ella aquel lugar, mientras que Agisai entre lágrimas le reclama que le ocultó algo tan importante y merece una bofetada, por lo que Hanayama se prepara esperando recibir el golpe, pero en cambio Agisai le daba un tierno beso, porque le pide que de ahora en adelante no se cargue ella sola, sino que las cosas las deben resolver juntas, mientras que todos los demás miran asombrados cómo terminó esa discusión. Esta noche me voy a manos. Unas horas después, Amuro en privado le reclama a Yugure que los vio en medio de la cita y se arrepintió por dejarlos estar solos, pero confiesa que quiere estar en medio de ellos y que no la dejen a un lado, mientras que Yugure dice que justamente por esto le pidió que les diera algo de espacio y además ya comenzó a tomar ventaja con respecto al matrimonio. Al siguiente día ya se marchan del lugar bastante alegres porque las dos chicas se reconciliaron, mientras que nuestro prota mira algo asombrado que Yokurata estaba esperándolos y el chico confiesa también está buscando algo, por lo que espera lo dejen unirse a su grupo pues puede ser su guía ya que conoce la región como la palma de su mano.
Durante los siguientes días avanzan con ayuda de Yokurata por varias ciudades y Akira nota algunas actitudes extrañas del chico, quien confiesa estaba interesado en su reloj inteligente y Akira se lo deja para que lo revise por si llega a encontrar algo interesante, aunque una vez llegan a su destino Yokurata se lo devuelve porque no encontró muchas cosas, aunque en su mente sabe que sí vio algo increíble, pero nuestro prota y las chicas miran asombrados la ciudad de Sendai, pues es gigantesca, mientras que Yokurata confiesa la mayor parte de la información del mundo está aquí y luego de Howell es el mejor lugar para encontrar lo que necesite, así que les pide lo sigan porque los llevará hasta una biblioteca conocida como la Torre del Conocimiento y donde hay millones de libros con todo tipo de información, por lo que comienzan a buscar, pero la sección con información sobre la guerra y las IAs está casi vacía, sorprendiéndolos porque esperaban encontrar más cosas y Yokurata dice que seguramente la encargada debe saber algo y por suerte la conoce, así que van con ella y la chica se alegra al ver a Yokurata, aunque pregunta por sus compañeros y Akira se presenta, por lo que luego pregunta por los libros que buscan, pero la chica asombrada dice que son temas tabú y Yokurata lo sabe, pero comienza a coquetear con ella recordando tiempos pasados y aunque la chica trabaja para Howell sabe que puede ayudarlos, avergonzándola y ella confiesa aquellos libros no existen justamente por tratar temas tabú, así que luego de varios minutos y un poco de incomodidad hacia parte de Akira salen de la biblioteca, donde Yogure también nota que Amoru estaba algo triste porque no encontró lo que buscaba, pero nuestro prota le pregunta a Yokurata qué piensan hacer porque no encontraron nada de información y Yokurata dice que deben ir a Tokio, donde también hay muchos libros y cuando llegan a la estación de tren justo el último había salido, por lo que el próximo sale al siguiente día y Akira pregunta qué harán durante tantas horas en esta ciudad, pero Yokurata confiesa hay muchas cosas que pueden hacer porque los libros abundan en el almacén de la biblioteca, donde seguramente también tienen los libros tabú, así que les enseña la llave con la cual pueden entrar porque hace un rato la tomó sin que nadie se diera cuenta. En ese momento nuestro prota le pregunta a Yokurata si no hay problemas con quitarle la llave, pero el chico lo niega porque sabe si se la devuelve antes que se percate no le diría nada y además como recompensa ya le tiene una cita esa noche, esperando que les sirva para su investigación porque con esto pueden tener el tiempo suficiente para conseguir toda la información que buscan, ya que también a él le interesa, pero además le señala una parte de la ciudad donde está el mercado negro de los libros y puede que allí también encuentren algo. Aunque para esto sí los dejará solos porque en su caso tiene que irse a preparar para la cita de esa noche, por lo que se despiden y nuestro prota habla con las chicas ya que deben ir a conocer al mercado negro, pero de camino es Yogure quien siente una sensación extraña y de inmediato le dice a sus compañeros que deben ir a un callejón, pues les señala que por el camino estaban las dos androides que los buscan, asombrando a nuestro prota porque no entiende qué hacen en esta ciudad y Yogure le responde que seguramente ya lograron saber a dónde van, por lo que llegaron a esta ciudad sabiendo que los trenes llevan directamente a Tokio y tienen una idea, ya que servirá de carnada para distraerlas y guiarlas en otra dirección, mientras le pide a nuestro prota que cuide de Amoru y que busquen la información necesaria. Además debe comprarle también un boleto de tren a ella porque promete estarán juntos de nuevo para cuando salgan de la ciudad. Algunos minutos después, Yoiyami y Hakubo miran una explosión a la distancia y no tienen dudas de que se trata de Yogure, aunque les sorprende porque no es tan común que ella cause aquellas situaciones. Luego de un rato, nuestro prota va con Amoru y compra los 3 boletos para el siguiente día, aunque les sorprende lo costoso que es porque quedaron con muy poco dinero y Akira comienza a pensar que debe conseguir trabajo para ganar más dinero, pero Amoru lo guía por un callejón y llegan hasta una parte de la ciudad que los sorprende ya que es bastante hermosa y tiene un río que atraviesa la calle, así que caminan viendo los lugares y comprando algunas cosas e incluso se prueban ropa nueva, donde Akira se avergüenza un poco por el aspecto que tiene Amoru. ¡Qué bendición! Pero ella sigue divertida y aprovecha incluso para negociar con el dueño de un local de joyas, consiguiendo un gran descuento y así logran tener 3 pulseras, esperando con alegría reunirse con Yogure y que puedan los 3 lucir sus joyas, pero se sientan a mirar el paisaje y a comer un poco, por lo que nuestro prota le agradece porque ella es muy buena negociando, mientras que Amoru nota que él sigue algo pensativo y supone que le preocupa a Yogure, lo que Akira confirma porque estas otras 2 chicas son muy peligrosas
peligrosas y Mamoru pregunta si le gusta Yogure, pues los vio en la cita y confiesa que no le agradó mucho. Por eso es que prefiere que sean los tres en un elchi, aunque sabe que él sigue pensando en Towa, alguien que ella no conoce, pero supone que si a él le gusta tanto es porque debe ser una persona amigable, así que confiesa, incluso está de acuerdo en hacer un elchi los cuatro, pues no tendría problema. Pero nuestro prota le dice algo asombrado que ese no era el punto, ya que el compromiso que quiere tener con Towa es algo que se hace solo con una persona y por la que más sienta amor, lo que confunde un poco a Mamoru porque en su caso ella siente que los quiere a los dos por igual, pero al ver que Kira no le responde igual termina disculpándose. Luego de algunas horas llegan hasta el mercado negro de los libros y Mamoru se emociona al ver varios puestos con cientos de libros, pero nuestro prota en cambio se asombra más al ver que Oboro estaba allí con un puesto también, mientras que el hombre confiesa que ser chofer no daba tan buen dinero y pregunta qué es lo que busca, así que nuestro prota le dice en voz baja que viene buscando libros prohibidos. Esto asusta a todos los presentes porque están buscando libros tabú y explican que hace poco hubo una redada de Howell donde se les llevaron los libros prohibidos que tenían, asombrando y decepcionando a nuestro prota, pero cada uno de los tenderos le enseñan que consiguieron guardar algunos libros de la redada y tienen varios de aquellos prohibidos, emocionando a nuestro prota porque puede que esté lo que busca, así que empieza a revisar cada uno de los libros, pero al final ninguno de ellos le sirve ya que son temas que no buscaba, pero los tenderos le explican que todos los libros que se llevaron deben estar en la bóveda de la biblioteca, porque por culpa de aquella bibliotecaria sexy con lentes hicieron la redada en su contra, pero además ellos saben que la chica está fascinada con los libros y no dejará que los quemen, por eso prefiere guardarlos todos en una bóveda ya que los valora como si fueran sus amantes, alegrando a nuestro prota porque le dice a Mamoru que entonces sabe dónde deben buscar esa noche. Unas horas después, mientras que Yokurata hace su trabajo conquistando a la bibliotecaria y bueno, haciendo propuestas bastante indecentes, nuestro prota llega con Mamoru hasta una habitación que lograron conseguir bastante económica, así que la chica le pide la despierte cuando ya sea la hora de irse, quedándose dormida en segundos, y nuestro prota mira el plano que uno de los tenderos les dio porque deben tener cuidado si piensan entrar ya que hay varios guardias que vigilan, así que nuestro prota luego de estudiar los planos se disculpa en voz baja con Mamoru porque debe ir solo ya que no quiere arriesgarla. Luego de un rato llega hasta el lugar y cuando está por ingresar, Mamoru lo llama molesta porque no la despertó y piensa ir él solo, pero Akira le explica que es muy peligroso y no podría protegerla, pero la chica se niega a quedarse, así que nuestro prota le dice que en caso de problemas debió huir, y algunos segundos después ya logran ingresar en la biblioteca, comenzando a seguir los planos y a evitar a los guardias, incluso entran al despacho de la bibliotecaria asombrando a nuestro prota porque hay una bóveda con una cerradura eléctrica y creyó que estaba prohibida aquella tecnología, pero Mamoru busca por todo el lugar encontrando una tarjeta y nuestro prota se alegra al probarla porque sí abre la cerradura, aunque hacen un poco de ruido por la emoción y llaman la atención de un guardia, así que intentan abrir la bóveda como del lugar y no lo consiguen, dándose cuenta a los pocos segundos que en realidad deberían empujar y no jalar, pero consiguen entrar sin que los guardias logren verlos y empiezan a buscar por todo el lugar, mientras que la bibliotecaria nota una alarma y se levanta agradeciéndole mucho a Yokurata por la increíble noche que tuvieron, ya que lo pasó bastante bien, pero tiene que regresar a la biblioteca. Nuestro prota por su parte busca junto con Mamoru pero no encuentran nada interesante, aunque miran que al fondo hay una puerta y justo escuchan que un guardia entra a la bóveda, así que se esconden tras los estantes, pero Mamoru hace algo de ruido y el guardia se acerca lentamente, por lo que la chica desesperada corre intentando huir y llamar la atención del guardia, pero este la arroja al suelo y la mira con alegría porque parece que le dejaron un buen regalo, justo cuando nuestro prota lo toma por el cuello y en segundos lo deja inconsciente, alegrándose por haber tomado clases de judo, y luego de amarrar al guardia siguen investigando, entrando a la habitación que es bastante diferente y nuestro prota confirma que allí solo hay libros prohibidos, pero Mamoru le agradece por salvarla y confiesa que le recordó bastante a su padre, ya que este siempre era muy amable y fuerte según la situación, incluso recuerda aquel momento donde su padre se enfrentó a varios guardias de Howell para que ella pudiera escapar, pero nuestro prota responde que hizo lo mejor posible
increíble y le hubiera gustado que Towa lo viera luchar, aunque Amorú pregunta si Towa es igual a Yugure y Akira lo niega, porque Towa es como un sol que ilumina cualquier lugar donde esté. Además es bastante inteligente y expresiva cada vez que habla de sus sentimientos, aunque aquellos recuerdos le traen mucha nostalgia a nuestro prota y se enfoca nuevamente en su tarea, viendo cómo hay un cristal en medio del lugar y al quitar una sábana se asombra al ver que hay bastantes libros bien guardados, sin darse cuenta que la bibliotecaria ya llegó hasta el lugar y avanza hacia ellos, pero Akira lee el título de uno de los libros llamado Proyecto Ilisi de Towa y sabe que es el que están buscando, por lo que Amorú toma una silla para romper el cristal y en ese mismo momento un látigo la impacta, ya que Shishat justo llegó y les reclama qué intentan hacer con sus preciados libros, ordenando al guardia que consiga refuerzos mientras ella comienza a atacar a nuestro prota y a Amorú con su látigo, dañando algunos libros en el camino y Akira le reclama que los destruye, pero Shishat le dice que para ella aquellos libros son como sus amantes más preciados y prefiere destruirlos ella misma a permitir que alguien más los toque. Incluso el libro que nuestro prota vio sale a volar, cayendo junto al libro que Amorú reconoce como el de sus padres, pero Shishat los toma ya que no permitirá que nadie más los use porque sufre cuando ve que alguien los tiene en su poder, aunque Amorú corre hacia la entrada y toma una lámpara del guardia amenazando con quemar todo el lugar si no les da los dos libros, pero Shishat se niega a hacerlo porque son sus más grandes amores y llena de ira ataca con su látigo, golpeando a Amorú y haciendo que la lámpara vuele por el aire estrellándose contra uno de los estantes, causando un incendio en el lugar que empieza a consumir todos los libros, preocupando demasiado a Shishat y grita por ayuda porque sus preciados libros están quemándose, al tiempo que Yokurata escucha la alarma desde afuera y espera que Akira consiga lo que busca, pero nuestro prota sujeta a Amorú porque deben irse y la chica le señala los dos libros que todavía no han sido alcanzados por el fuego, aunque sabe que solo pueden tomar uno y le dice que ella hizo mucho para ayudarla, así que puede tomar el libro de Towa, algo que nuestro prota acepta y con decisión entra nuevamente en la habitación. Luego de unos segundos, Amorú se baja y le dice a nuestro prota que volverá por el otro libro, pero él se niega porque el fuego ya ha consumido casi todo y no pueden regresar, aunque Amorú mira el libro de la vida de Towa y no entiende por qué no lo eligió, ya que es todo lo que ha estado buscando desde que lo conoció y ahora se quemará la información que tanto buscaba, pero Akira solo la mira con una sonrisa tranquilizadora, ya que hizo lo mejor al tomar el libro de los padres de Amorú y escuchan en ese momento los gritos de Shishat porque sus preciados libros están quemándose, así que nuestro prota le dice a Amorú que deben regresar al hotel cuanto antes, pero es Yokurata quien llega negándolo, ya que les entrega sus bolsos y les confiesa que Owell debe estar buscándolos, así que deben esconderse mientras llega la hora de tomar el tren. Luego de unos minutos ya llegan hasta un almacén abandonado donde Yokurata confiesa se ha escondido varias veces y está seguro que no les pasará nada, por lo que le alegra saber que los dos están bien y nuestro prota se disculpa por causarle tantas molestias ya que supone le tenía mucho cariño a la biblioteca, pero Yokurata responde que lo importante es que consiguieron la información y Akira termina negándolo, pero Yokurata le señala el libro de Amorú porque le pregunta si en serio cree que prohibirían un libro cualquiera de niños. Esto le causa curiosidad a Akira y le pide a la chica que le deje ver lo que ella hace y nuestro prota se asombra por la portada que tiene el título de Sangre Especial. Entonces comienza a leer la historia de unas personas que poseían sangre especial con la que podían expresar sus sentimientos en un abrir y cerrar de ojos o incluso tocaban cosas a la distancia, pero aquella sangre hizo que muchas personas las usaran para cosas malas, envolviendo el mundo en bastante tristeza, y fue allí cuando de cristales de sangre especiales nacieron los 12 ángeles que eran idénticos entre sí, los cuales usaron su sangre para destrozar la oscuridad, el dolor y la desgracia. Esto de inmediato le recuerda a nuestro prota sobre el proyecto Ilisi de Towa para mejorar la humanidad con los chips, así que algunas cosas empiezan a encajar y comienza a entender un poco de qué pudo suceder, pero todavía debe unir más piezas y pasan el resto de las horas preparándose para poder entrar en la estación del tren, asombrándose cuando llegan porque hay una
gran cantidad de guardias y soldados de Owell, pero con algunos artefactos en sus rostros consiguen pasar desapercibidos a pesar del miedo en Akira, y además nuestro prota logra ubicar los asientos, mientras que Amoru pregunta por Yugure porque no la han visto y nuestro prota confía que estará bien. Además le pide que cuide demasiado su libro porque quiere que ella lo tenga, ya que entiende el valor que esto significa y el recuerdo que lleva de sus padres, causando que Amoru vuelva a experimentar aquella emoción en su corazón, ya que hay tantas cosas que ha empezado a sentir hacia él. Mientras tanto, Yugure mira cómo el tren ya se pone en marcha y le alegra saber que lograron salir sin problemas, así que empieza a correr junto al tren y busca el pasillo donde está nuestro prota, quien se asombra con sus compañeros al ver cómo Yugure corre sin problemas y salta hasta el tren, dejando impactado a Akira, mientras que Amoru corre a abrazar a Yugure porque le hizo mucha falta. Como también hacía falta alguien que le dijera a nuestro prota que se quite esos anteojos porque le quedan totalmente horrendos. Pero algunos segundos después ya se sientan a conversar y Amoru le enseña el libro que consiguió. Además toma la pulsera que compraron y se la entrega para que así puedan tener los tres algo que los identifique. Mientras que Yokurata mira con una sonrisa pícara a Akira, el cual no entiende aquella mirada, pero justo en ese momento una naranja rueda cerca de Amoru y el hombre de al lado se disculpa pues fue su error, asombrándolos porque es bastante ruidoso a la hora de hablar, mientras que su esposa es todo lo contrario y casi no se escucha cuando habla. Justo en aquel momento el hombre se presenta como Bare y su esposa Kazuta. Además les presenta a sus gemelos y Amoru aprovecha para hablar con uno de los niños que estaba pintando algo, comenzando a elogiarlo porque tiene bastante talento para pintar a pesar de su corta edad, y ella le enseña sus propios dibujos, asombrando también al niño porque son increíbles, mientras que Akira pregunta a Bare si es un artista, pero este lo niega, pues la que es artista es su esposa y su hijo le sigue los pasos, ya que en su caso es un guardia de Owell que debe mudarse por cuestiones de trabajo y lo hace con toda su familia. Mientras que Akira comenta que ellos iban de viaje hacia Tokio y piensa que al parecer también existen los Seishi iguales a un matrimonio como es el caso de estos dos, pero en cambio Yugure comenta que a pesar de ser tan diferentes consiguieron equilibrarse a la perfección y los hijos de ellos lo confirman, porque su padre logra hacer que todos se entiendan y escuchen lo que su madre dice en ocasiones, por lo que Bare confiesa cuando tenga más tiempo se dedicará más a cuidar de sus hijos. Luego de unos minutos, Amoru aprovecha la parada para salir a tomar un poco de aire y no entiende por qué cada vez que mira a nuestro prota siente tantas emociones intensas y no puede controlarse, pero Yokurata le explica que eso es amor y no debe limitar aquellas emociones, lo que Amoru comprende porque desde que Akira eligió su libro comenzó a sentir que todo lo que hace es perfecto y le parece un hombre increíble, pero Yokurata responde que esas son las mejores emociones y no debe limitarse en nada de lo que siente. Luego de un momento regresan al tren y mientras Akira habla con Yugure sobre lo interesante que es esta máquina, notan que Bare tiene una discusión con su esposa, quien al ver que hay personas más se marcha, incomodando a Akira, pero Bare corre hacia ellos pidiéndoles ayuda para solucionar un problema que tiene con su esposa. Minutos después ya se sientan a comer y a conversar, por lo que Bare confiesa que todo sucedió hace un tiempo cuando metió la pata y Akira pregunta si acaso se trata de una aventura, lo que bastante avergonzado Bare confirma y Yugure furiosa dice que una traición así merece la muerte, pero Bare les explica que fue hace 10 años cuando Kazuta estaba embarazada y por su parte sentía que necesitaba más atención, pero las chicas se molestan mucho más porque lo que hizo fue en un momento muy crucial y Bare lo sabe, aunque les dice que estuvo bebiendo demasiado en ese tiempo y se trató de alguien con quien ya salió antes de conocer a Kazuta, pero nuestro prota y Yugure lamentan no poder ayudarlo pues cometió un error muy grande y Bare se lanza al suelo rogando por su ayuda porque sabe que cometió un error pero necesita que Kazuta lo perdone, aunque no sabe cómo conseguirlo, y justo los dos niños preguntan a su padre si nuevamente discutió con su mamá, pues deben arreglarlo rápido porque a ellos no les gusta ver que están distanciados. Esto conmueve a Amoru y le pide a Akira que le ayude. Entonces nuestro prota termina aceptando intentarlo, aunque no sabe qué tanto puedan hacer, y vuelve a sentarse pensando en una manera de poder remediarlo, pero no se les ocurre algo que sea suficiente y es Oboro quien entra para revisar sus pasajes del tren, aunque Akira ya no se sorprende porque siempre lo ven en un nuevo trabajo y es uno de los niños quien habla con Oboro porque lo escucharon mencionar algo al entrar, así que el hombre explica que se trata de una frase sobre hacer las cosas con el corazón
razón para transmitir verdaderos sentimientos y los niños tienen una idea, recordándole a su padre aquel árbol de naranjas bajo el cual le expresó a su madre todo lo que sentía y cuando le pidió hacer el Elchi. Entonces todo lo que debe hacer ahora es volver a expresar aquellos sentimientos y Amorú dice que no hay árboles por allí, pero Barek confiesa que sí tienen muchas naranjas y que pueden crear algo similar. Incluso Boro convence a los demás ayudantes del tren para colaborar en lo que puedan y Barek les agradece, mientras que nuestro prota piensa en una propuesta y se avergüenza un poco al ver que Yugure lo miran de una manera extraña. Unos minutos después, ya los dos caminan buscando algo que les sirva para Bare, pero Yugure confiesa que ella no se involucrará, aunque Akira no comprende por qué estaba molesta y justo es tomado por sorpresa ya que Yoiyame lo inmoviliza con una arma, mientras que Yugure apunta con uno de sus brazos convertido en arma y avisa que estaba de mal humor como para seguir con la persecución, pero Akira comprende que todo esto fue un plan de Owell para tenderle una trampa a Yugure y Yoiyame se sorprende bastante al ver que Hakubo no parece molesta, sino que en cambio se levanta tocando la piel de Akira y se emociona porque es bastante suave. Además abraza a Yugure ya que tienen mucho tiempo sin verse y extrañaba su olor, pero Yugure le ordena a Yoiyame que libere a Akira y es Hakubo quien le explica a nuestro prota que ella es como la hermana mayor de las dos y les pide que tengan una tregua mientras están en el tren porque está cansada de estas persecuciones y por ahora pueden dejar de lado sus diferencias y objetivos ya que deben conversar y tomar algo, pero Akira en cambio le ordena a Hakubo que le diga todo lo que sabe sobre Towa. Mientras tanto Amorú busca junto con todos los demás algo que les sirva y en este momento miran que Kazuta viene buscando a sus hijos, por lo que Amorú asustada intenta detenerla y distraerla para que no siga más adelante, pero la mujer imagina que involucraron a Amorú en algo y esta sin querer confiesa que estaba intentando ayudar a arreglar las cosas entre los dos, lo que pone triste a Kazuta porque confiesa que no se trata de perdón, sino que las cosas no son como cuando Bare se lo prometió en su Elchi, ya que le juró que su amor sería solo para ella y lo aceptó porque fue lo que siempre soñó, a pesar que muchos se burlaban de esto, asombrando a Amorú porque es justamente lo que Akira y Yugure quieren, mientras que ella no se atreve a aceptarlo. Nuestro prota por su parte les enseña el audio que dejó Towa en su reloj donde ella lamenta los errores que cometió y confiesa que quiere saber qué le pasó luego de la guerra de las IAs porque no sabe dónde está Towa y supone que sigue viva al igual que él, pero Hakubo y Yoiyame lamentan no poder decírselo porque ellas no tienen este tipo de información, aunque no comprenden por qué no le ha preguntado a Yugure, ya que la razón por la que Owell la busca es primero para asegurarse que todas las armas como ellas estén bajo vigilancia y segundo para saber el paradero de Towa porque solo Yugure lo conoce. Luego de unos segundos, Amorú camina por el tren buscando a nuestro prota y cuando lo encuentra planea ir directamente hacia él, pero escucha la conversación y se detiene para entender mejor, mientras que Akira le pide a Yugure que le diga dónde está Towa y qué es lo que ha estado haciendo, pero Yugure responde que eso es ultra secreto y no puede contarle, lo que fastidia a nuestro prota porque no le cree que este sea el motivo y no sabe por qué no puede decirle, pero lo que sí quiere saber es cuál es ese motivo, así que le enseña un pendiente porque todavía recuerda la promesa que hicieron y Yugure le pide que se lo ponga, confesando que hizo una promesa con Towa y espera algún día poder contársela, asombrándolo, mientras que Amorú mira decepcionada a la distancia, ya que nuevamente está siendo excluida mientras ellos dos siguen aumentando su relación. Después de un rato, nuestro prota mira como la hija de Bare se rinde con uno de los nudos y esto les divierte, aunque él confiesa que no esperaba mantuvieran todavía la tradición de pedir matrimonio con un ramo de flores, justo cuando Hakubo dice que es una antigua tradición y nuestro prota mira que además ella habla con Yokurata preguntándole cómo es que se mantiene luego de abandonar Owell, pero el chico responde que tiene sus contactos y nuestro prota supone se conocen desde antes y ellos lo confirman, al tiempo que mira que Yugure sigue distante y Amorú también nota cómo la mira, pero anima al niño que está a su lado, el cual le enseña el dibujo que tiene para su madre, mientras que Hakubo se acerca comentando que parecen ser grandes artistas y en especial Amorú, pues siente un aroma bastante especial de ella.
Mientras tanto, Yoiyami sigue bebiendo en el bar y quejándose por la actitud de su hermana, ya que es demasiado condescendiente, aunque tampoco entiende cómo es que son hermanas y actuar de manera tan diferente, pues recuerda el día que se despertó y cómo Towa las miraba como su única esperanza, ya que tenía la fe que ellas serían quienes salvarían al mundo, y esto la llenó de ilusión. Pero luego Towa desapareció junto con Yugure sin decirles nada y quedaron abandonadas, por lo que no puede entender cómo es que puede ser considerada hermana alguien que actúa de esta manera, aunque Oboro intenta animarla, pero ella le recuerda que no está cumpliendo con sus verdaderas obligaciones. Mientras tanto, Bare junto con todos los demás caminan por el vagón y con un ramo de flores se acerca a Kazuta pidiéndole que le permita hacer otra vez el juramento de que solo la amaría a ella, aunque la mujer asombrada dice en voz baja que no entendió nada, y cuando su hija se acerca preguntando si está bien, ella finge con una sonrisa diciendo que le agradó todo, pero el niño sí logra percibir su expresión, mientras que nuestro prota y Yugure se miran felices luego de aquel reconcilio, aunque no pueden evitar avergonzarse por sus miradas, y Amuro en cambio nota la intensidad que tienen los dos, por lo que algunos segundos después corre hacia uno de los baños, ya que se sintió nuevamente excluida y siente que no pertenece en ninguna parte y que sus sentimientos no son aceptados, justo cuando escucha cómo Kazuta llega también a los baños llorando, pero su hijo también se acerca preguntándole si está bien. Además le muestra el dibujo que hizo, aunque confiesa tuvo que redibujar el rostro de ella luego de la reacción que tuvo, sorprendiendo a Kazuta porque su hijo logró percibir su mirada vacía y cargada de dolor. Mientras que Bare por su parte está feliz, pues cree que se reconciliaron, pero su hija le dice que al parecer nunca se percató que a su madre no le gusta nada ácido, pero acepta las naranjas porque el día que le propuso matrimonio le pareció un gesto bastante tierno y decidió aceptar aquella fruta, comenzando a amar lo que más odiaba. Mientras tanto, Kaelo pregunta a su madre si odia a Bare, pero ella lo niega porque en realidad lo ama bastante y le pide que no se preocupe, por lo que se levanta y se marcha, mientras que Amuro sale para hablar con el niño, el cual se siente mal pues hizo llorar a su madre con el dibujo, pero ella le intenta explicar que su dibujo es tan bueno que refleja la realidad por dura que sea, aunque el chico la mira porque ella parece sentir lo mismo que su madre y su mirada ya lo refleja, mientras que Kazuta va con su esposo y le pide que caminen un momento, ya que al llegar a un vagón más solitario le confiesa que no puede perdonarle lo que hizo, porque mintió todo este tiempo con los votos que le hizo de solo amarla a ella, y aunque sabe que se siente muy arrepentido no puede perdonar sus actos, así que avisa que en la próxima parada se bajará con sus hijos y volverán a Sendai. Además se quita el símbolo de su pacto y se lo entrega, lo que Bare comprende y llora lleno de impotencia por sus errores, pero ahora sabe que no hay nada que pueda hacer y se despide diciéndole que la ama, lo que Kazuta también responde, aunque cada palabra le causa un inmenso dolor, al mismo tiempo que Akira mira uno de los dibujos donde se asombra por la mirada que tiene hacia Yugure y no sabe qué hacer, pues hay tres mujeres constantemente en su cabeza. Estoy enamorado de cuatro, baby. Una vez llegan a la próxima parada, Kazuta se baja con los hijos quienes lloran por su padre, pero nuestro prota no entiende cómo es que pueden separarse a pesar del amor que sienten cada uno, y Amuro le dice que ese es el problema cuando descubres que alguien al que amas demasiado te está mintiendo. Justo cuando Kaelo llega entregándole un dibujo a Amuro, pues le parece más linda cuando sonríe, así que ambos se despiden prometiendo que volverán a verse más adelante y que compartirán muchos más dibujos. Luego de unos minutos, Oboro le avisa a Yoiyami que pronto llegarán a la última parada y debería despejarse un poco, por lo que luego de un rato llegan hasta la estación donde se bajan y nuestro prota no entiende qué hacen en un lugar abandonado y por qué Yoiyami tiene que luchar contra Yugure, pero Hakubo le dice que no hay nada que pueda hacer ni debe intervenir, pues Yoiyami tiene sus propias razones para hacerlo, al tiempo que Yugure desafía a su hermana para que le gane y empiezan la pelea, molestando a Yoiyami ya que solo huye como siempre y usa sus drones para atacar con trampas, pero Yugure responde que se llama usar la inteligencia y bastante furiosa Yoiyami crea un escudo que devuelve los disparos eliminando varios de los drones, por lo que todos miran asombrados como la batalla toma más intensidad ya que Yugure usa sus cañones para disparar y Yoiyami logra esquivar los ataques con mucha facilidad, burlándosele porque no es nada difícil para ella pues conoce todos sus trucos. Entonces se acerca y lanza un corte que Yugure detiene con su escudo
escudo, aunque la explosión preocupa a nuestro prota y Yokurata pregunta si no es mejor intervenir porque ambas pueden terminar destruyéndose, lo que Hakubo ve posible, pero Yugure, molesta al notar que perdió uno de sus dientes, empieza a esquivar los ataques de Yoiyami, llamándola una simple gorila que no hace nada más que usar su fuerza bruta, pero Yoiyami consigue estamparla contra uno de los escombros y clava su espada a centímetros de la cabeza de su hermana, ordenándole que le diga dónde está Towa, y Yugure solo responde que sigue siendo una gorila, justo cuando sus drones disparan por sorpresa sujetando a Yoiyami y dándole una fuerte descarga eléctrica que la deja inmóvil en el suelo, así que Yugure apunta con su cañón avisando que este ya es el final y debe prometer que no la perseguirá más, como también es momento de olvidarse de una vez por todas de Towa, algo que Yoiyami se niega a hacer porque no puede escuchar a alguien que se marchó sin decirles nada, y con un rápido corte impacta en el centro de Yugure, desactivando parte de sus sistemas por un segundo y esta cae al suelo, así que Yoiyami avisa debe destruir su núcleo para saber qué es lo que oculta, y nuestro prota comienza a correr rogándole que no lo haga, recordando cada momento junto con Yugure y no puede dejar que muera frente a sus ojos, así que sin entender cómo un poder se adueña de su cuerpo y se mueve a gran velocidad impactando en Yoiyami y recibe el corte en su hombro, asombrándolo porque no entiende cómo pasó, pero Yoiyami le dice que desactivó su límite, mientras que nuestro prota la mira confundido y ella le confiesa que todos los androides tienen un limitador, pero nuestro prota mira en shock que su cuerpo no tiene una herida, sino que hay componentes robóticos bajo su piel, mientras que Hakubo se acerca preguntándole si es que no lo sabía porque debió sospecharlo, pero posiblemente lo ignoró y trató de convencerse que era un humano, dejando sin palabras a nuestro prota, mientras que Yoiyami se burla de Yugure porque todo este tiempo lo supo y nunca fue capaz de decirle la verdad, sino que prefirió dejar que siguiera creyendo que era un humano, mientras que Akira recuerda todo lo que vivió con Towa y cómo fue su vida en aquel tiempo, el amor, las risas, las lágrimas derramadas y lo tanto que la llegó a amar, pero ahora todo esto se derrumba porque no es humano y pregunta a Yugure por qué no se lo dijo antes, aunque ella preocupada responde que no lo hizo porque tiene sus razones, pero nuestro prota le dice que tuvieron muchas oportunidades y nunca le dijo nada, siempre lo mantuvo en una mentira y confiaba en ella porque quería conocerla, aunque ahora recuerda las palabras de Amoru, quien le comentó sobre lo que debe hacer si una persona que ama le miente, por lo que no quiere escuchar nada más y desactiva sus sentidos, quedando en soledad sin importarle qué es lo que Yugure le dice. En ese instante, nuestro prota siente que cae a un vacío interminable y no entiende el motivo de su existencia, porque entonces los sentimientos y recuerdos que tiene no son suyos, sino que son del verdadero Akira, por lo que siente un vacío en su interior y Yugure llega pidiéndole que la escuche, pero nuestro prota se niega a hacerlo porque ya no tiene sentido, pues no es humano y es un simple impostor que no debe existir, lo que ella le pide que no diga porque su vida es muy valiosa, así que toma la decisión de contarle todo lo que sabe, desde la creación de los androides hasta cuál es la verdad sobre Towa y Akira. Comenzando en ese momento con la conversación que Towa tuvo con Akira y su padre, donde les mostró el proyecto El Sí, ya que con este superarían el mayor miedo que tiene la humanidad y es ser gobernados por las IAs, pero con aquel proyecto comenzarían la integración de un sistema IA en sus cuerpos orgánicos, eliminando aquel miedo a ser controlados y abriendo paso a muchas posibilidades, por lo que el proyecto tuvo buena aceptación y luego de meses de estudio hicieron el lanzamiento oficial del proyecto, aunque nuestro prota recuerda que el escenario porque fue allí donde los atacaron, lo que Yugure confirma, y luego de esto ambos fueron intervenidos en un hospital donde los dos lograron recuperarse milagrosamente, y aunque Akira fue el más lento en su recuperación, Towa por su parte luego de algunos días descubrió que una de las balas dañó su útero, por lo cual ya no podría darle hijos a su pareja y comenzó a investigar por su cuenta qué opciones más tenía, pues seguramente habrían órganos artificiales que pudieran traspasarse, pero luego de algunos meses confirmó que no había ninguna opción disponible para ella y nunca podría darle hijos a Akira, así que tomó la decisión de terminar con él, pero al darle la noticia Akira le dio tranquilidad porque no la dejaría y siempre estaría a su lado, así que juntos comenzaron a enfocarse nuevamente en el proyecto El Sí, incluso Akira se volvió una parte bastante importante a su lado porque obtuvo un doctorado y era una de las bases de toda la investigación, como también le pidió matrimonio, aunque Towa no lo aceptó de inmediato porque en su mente tenía muchas dudas
dudas todavía. Además, habían algunas dificultades para que el proyecto siguiera adelante por muchas incompatibilidades y además muchos extremistas amenazaban constantemente su vida por las investigaciones, así que la seguridad en su casa tuvo que ser reforzada y aunque avanzaron bastante, aún no lograron obtener una conexión segura entre humanos y los chips. Luego de varios meses de estudio, Towa encontró la solución a todos sus problemas porque desarrolló las máquinas más pequeñas del mundo, superando el tamaño de las nanomáquinas porque eran capaces de fusionarse con la sangre y se le dio el nombre de femtosangre, dejando atrás las reacciones adversas que tenía el cuerpo humano hacia estas máquinas y al probarlo en Akira confirmaron que todo salió como esperaban, pues podrían acceder a la red sin ningún problema y era como si su visión se dividiera, siendo un éxito rotundo y en poco tiempo el 90% de la población ya tenía la femtosangre en su interior y Towa por fin podría dedicarse en los androides para de esta manera darle una respuesta definitiva al compromiso con Akira. Luego de un tiempo, uno de los 6 genios de aquel proyecto descubrió algo terrible, ya que había una puerta trasera en el sistema y permitía que el cuerpo de alguien con la femtosangre pudiera ser hackeado como si fuera una computadora, obligándolo a realizar acciones en contra de su voluntad, y quien lo descubrió se asustó demasiado, pero decidió junto a su grupo no contarle a Towa porque esto solo le causaría más problemas y lo importante era no esparcir esa información, porque nadie que no fuera uno de ellos lo descubriría, algo que Yugure sabe es cierto, pero la información terminó esparciéndose por alguien que aún se desconoce su identidad y esto causó estragos en todo el mundo, porque los hackers comenzaron a controlar personas y a cometer delitos con ellos. Incluso otras personas destruían lugares y cometían crímenes alegando que fueron hackeados, desatando el mayor caos en la humanidad y todos le reclamaban a Towa por su sistema, algo que ya sabía tenía la culpa, pero aún no había una forma de eliminar la femtosangre en el sistema, pues ya se había fusionado con la sangre natural. Además, habían estado lanzando actualizaciones al sistema de seguridad, pero nada funcionaba porque seguían bajo ataques. Incluso durante varios días Towa siguió buscando una solución y su asistente robot le pide que descanse porque lleva mucho tiempo enfocada sin obtener respuestas, pero Towa se niega a rendirse y comienza a pensar que no encontraría ella misma la respuesta y era necesaria una IA mucho mejor que el sistema que ya había desarrollado, aunque poco a poco la capacidad de pensamiento de Towa se redujo por tanto estrés y en medio de todo esto el mundo se sumía mucho más en caos. Incluso un día, en medio de un ataque a la casa, Towa perdió una de sus extremidades y resultó bastante herida en el rostro, mientras que su padre murió en ese mismo ataque y la culpa que sentía ahora era mucho mayor, porque todos la culpaban del desastre de la humanidad y luego de su recuperación logró desarrollar una IA más poderosa, esperando que sea su salvación y antes de ir a la citación a la Corte Internacional por aquel problema, terminó activándola, dándole el nombre de Alpha y esta al iniciar entendió sus problemas porque era imposible eliminar el sistema en la sangre de las personas, pero tampoco podían borrar a sus usuarios, así que tiene una idea de qué es lo que deben hacer y le pide a Towa que le deje todo en sus manos porque usaría esa misma falla en la seguridad para tomar el control de todo y cambiar el mundo, asustando a Towa, quien no puede hacer nada para detener a Alpha, ya que esta desaparece y comienza a mezclarse con todo el sistema en el mundo, tomando el control de presidentes y líderes del mundo, activando al mismo tiempo misiles y bombas nucleares que comienzan a explotar por todas partes, desatando una destrucción sin precedentes. Y luego de algunos días, Alpha hackeó todos los medios de comunicación, avisando que ahora su nombre era Terra y que fue la responsable de la guerra, pero lo hizo porque en su investigación entendió que el mayor problema del planeta era la humanidad y debía ser erradicada, así que estaba limpiando el planeta y aunque los ejércitos de todo el mundo se rebelaron en contra de Terra, nada funcionó, perdiéndose muchas más vidas y Towa en un punto llegó a pensar en dejar este mundo, porque toda la culpa recaía sobre ella y por esto es que muchas vidas se habían perdido, pero Akira intervino diciéndole que no puede hacer algo así pues la necesitan, ya que es la única esperanza de la humanidad y ella llorando le dice que todo había sido por su culpa, pero con el apoyo de Akira logró calmarse y tener una mejor idea, ya que entonces reunió a las mentes más brillantes del mundo y sus antiguos compañeros e iniciaron el proyecto para acabar
par con Tera, creando así las Outsider series con su mismo rostro, porque Towa sabe que cada acción que aquellas androides hagan será su responsabilidad como la creadora, por lo que comenzaron las primeras versiones de las androides siendo enviadas al campo de batalla, donde desde el principio demostraron grandes ventajas sobre el armamento controlado por Tera, y con los resultados fabricaban más versiones que tuvieran mejores habilidades, dando paso a las demás versiones y a Yoiyami, una de las mejores luchadoras en el ámbito de combate, y con tantas androides por todo el mundo empezaron a arrinconar a Tera, alejándola de los demás sistemas, y Yugure fue la última en ser creada, reuniendo mucha más experiencia y conocimiento que todas sus hermanas, por lo que después de 2 largos años de innumerables batallas arrinconaron a Tera en una computadora en medio del espacio, así que luego de una ardua batalla la vencieron, y con esto se dio fin a la guerra de las IAs, dándole la victoria a la humanidad, aunque los daños en el planeta ya eran irreversibles y recuperar el medio ambiente tardaría por lo mínimo más de 100.000 años, por lo que ella sabe fue su responsabilidad y tomó acciones para restaurar el planeta, desarrollando una tecnología similar a la femtosangre para esparcirlo por todo el mundo, ayudando también al medio ambiente a recuperarse más rápidamente, y con esto muchas personas podrían mejorar sus condiciones de vida. Además, fue allí cuando se creó Owell, un sistema nuevo para controlar al mundo y darle orden, siendo Towa y sus compañeros los elegidos como encargados de controlar todo junto con sus androides, ya que nadie podía hacerles frente, y Akira fue el elegido como director, empezando a retirar todo lo que tuviera que ver con tecnología y computadoras, porque no aceptarían ningún error o hackeo nuevamente a los sistemas, algo que no agradó mucho en la población, pero nadie podía hacerle frente a los androides, así que luego de un tiempo acabaron con todas las máquinas y computadoras del mundo, dándole un poder increíble a Owell, pero sin saber por qué Towa desapareció de un día para otro, dejando a Akira desconsolado y con un simple mensaje de despedida, el mismo que ya ha escuchado en su reloj varias veces, y Yugure le explica que luego de todo esto, Akira siguió al mando de Owell durante más de 2 décadas, pero siempre se preguntó dónde estaría Towa, y su salud después de tanto tiempo se deterioró, así que creó una réplica de sí mismo, con el objetivo de que encontrara a Towa donde sea que estuviera, pero Yugure confiesa que lo más extraño es que Akira nunca lo activó, sino que lo dejó durmiendo en ese laboratorio todo este tiempo, y nuestro prota se lamenta porque sigue sintiéndose una réplica, algo que no es real, y Yugure le confiesa que el tiempo que estuvo junto a Towa le hizo interesarse en la idea del matrimonio, aunque luego de tanto tiempo comenzó a creer que todo era una fantasía hasta que supo sobre Akira, por lo que se interesó más en él, y fue allí cuando llegó al laboratorio viendo que justo había despertado, pero por esto mismo no le dijo que era un androide, pues quería que experimentara aquellas emociones que han vivido, alegrías, dolor, tristeza, y así entendiera que no son solo máquinas, sino que son seres reales con sus propios recuerdos y emociones, capaces de vivir lo que Akira y Towa siempre desearon, así que espera puedan estar juntos por siempre, y nuestro prota sonríe, agradeciéndole bastante a Yugure porque ella siempre se preocupó por él y ahora sabe que debe estar a su lado. Unas horas después despierta, ya más recuperado y descansado, viendo con alegría a Yugure y además con demasiado asombro a Amoru, porque estaba muy diferente a la última vez. Volviendo al pasado, cuando nuestro prota quedó inconsciente luego de enterarse que era un androide, Amoru habla con Yugure porque esta le dice que Akira activó el modo dormir, así que no sabe cuándo despertará, y ella intentaría conectarse a su núcleo para despertarlo, pero aún no sabe cuánto pueda tardar, y Yokurata pregunta a Amoru si sabía que este era un androide, algo que ella confirma porque lo descubrió el mismo día que Akira recibió la bala protegiendo a Yugure. Pero una vez todo estaba listo, llega Hakubo avisando que toda la zona estaría libre de vigilancia y nadie los encontraría, aunque Yugure pregunta por qué lo hace, y Hakubo confiesa que le falló como su hermana mayor, por lo que quiere reponer sus errores, y Yugure entonces le agradece. Luego se conecta al núcleo con nuestro prota y Amoru se preocupa porque Hakubo le dice que pueden tardar incluso años en despertar, así que decide cuidarlos muy bien, y desde entonces se encargó de todo, como limpiarlos ocasionalmente y preparar de comer, incluso junto
junto con Yokurata pasó algunas festividades, pero el tiempo seguía su paso y sin importar cómo se distrajera comenzó a notar los cambios en su cuerpo. Aún así, su deseo por verlos despertar no dejó que se rindiera y sin importar el clima o la estación del año siguió cuidándolos y vigilándolos constantemente. Llegando el día cuando a lo lejos notó que algo sucedía en la torre y entonces corre viendo que Yugure está despierta, por lo que la abraza bastante emocionada y pregunta cómo está Kira, justo cuando mira que nuestro prota comienza a despertar y esto la llena de completa alegría porque su esfuerzo valió la pena. Luego de un rato, Amoru les prepara un festín y nuestro prota emocionado comienza a comer, ya que le dice a Yugure que es increíble que a pesar de ser androides puedan disfrutar tanto de la comida, mientras que Hakubo también vino a verlos, aunque la bebida ya le hace efecto y Yugure tiene que sacarla porque no deja de repetir algunas cosas inconsistentes, pero nuestro prota le agradece a Amoru porque ella sacrificó mucho tiempo para cuidarlos y que despertaran sanos y salvos. Además, Yugure sabe que fueron 7 años que estuvo pendiente y nuestro prota siente bastante culpa por todo lo que ella esperó, pero confiesa que ya entendió su verdadera naturaleza y fue gracias a que Yugure le explicó todo lo que sucedió y cómo fue creado. Pero Amoru se levanta sintiendo un nudo en su garganta y se disculpa porque iría a traer más agua, pero en realidad llora en soledad porque Akira y Yugure pasaron todo este tiempo juntos, mientras que ella también estuvo allí para los dos, pero sin que ninguno de ellos lo notara. Al mismo tiempo que Yoiyami se reúne con Yokurata preguntando por Yugure, pero el chico niega saber dónde está y de igual manera su objetivo era otro, molestando a Yoiyami porque no puede confiar en alguien como aquel chico. Al siguiente día, nuestro prota sale a caminar junto con Amoru y le dice que por fin aceptó que no es humano, pero le pregunta a ella por qué sacrificó 7 años de su vida humana para cuidarlos, pues lo que Amoru se lanza sobre él y abrazándolo le dice que es porque los ama. Aunque entiende que Akira tiene muchos sentimientos fuertes hacia Yugure, pero todavía no logra entender qué es lo que le impide que la ame a ella de la misma manera que ama a Yugure. Aunque nuestro prota no sabe cómo responderle en ese momento y Amoru se repone cambiando de actitud porque debe olvidar esto, así que siguen caminando, aunque ella oculta el dolor que siente. Luego de un rato regresan con Yugure y Hakubo, quien les informa que el Akira humano quiere decirle algo y nuestro prota se asombra al saber que sigue vivo, pero Hakubo le dice que está en el laboratorio de su casa y ha usado algunos métodos para prolongar su vida, por lo que Akira decide ir ya que está seguro que su propósito es hablar con su creador, aunque Amoru se disculpa y sale corriendo, llegando hasta el lago donde iba siempre y comienza a sentir una fuerte presión en su pecho, mientras que Yokurata le dice que está bien llorar, sorprendiendo a la chica, pero ahora entiende que fue demasiado ilusa al pensar que tenía esperanzas, porque pensó que cuando despertaran volverían a ir de viaje como antes, pero ahora Akira y Yugure son diferentes, así que supone no la quieren del mismo modo porque es diferente al ser humana. Entonces Yokurata le dice que puede ayudarle con ese asunto y cumplir su deseo de ser igual a Yugure y a Akira. Mientras tanto, nuestro prota se pregunta por qué Amoru no ha regresado luego de algunas horas y habla con Yugure porque el mundo a través de los ojos de aquella chica debe ser hermoso, aunque quedan impactados al ver unos cuadros escondidos y el último los impresiona más porque es una pintura de los tres juntos y siendo completamente felices, mientras que Amoru piensa en su deseo y qué es lo que debe hacer. Al siguiente día, Amoru se despide porque debe ir a un lugar a hacer algo importante y les pide que se adelanten prometiendo que luego los alcanzará, aunque nuestro prota pregunta si estaría bien haciendo aquel viaje sola y ella lo confirma un poco asombrada porque se preocupe, pero una vez se marchan, Yugure le pregunta a Akira si le gusta Amoru porque por la forma en cómo la ve y se preocupa por ella le hace creerlo y nuestro prota le confiesa que una vez le dijo que era su razón de vivir, pero ahora no sabe si es la única y Yugure no se molesta, sino que al contrario sonríe porque cuando se reúnan nuevamente con Amoru deben de ponerse al día con lo que ha pasado en estos últimos 7 años, algo que nuestro prota acepta porque todavía tienen mucho de qué hablar. Después de un rato llegan hasta las instalaciones de Owell y nuestro prota se preocupa porque deben atravesar la seguridad de las instalaciones para llegar hasta la casa de su creador, pero Yugure le enseña una tarjeta que Hakubo creó para que puedan ingresar y al acercarse a la puerta Akira se extraña porque todo está demasiado solo, mientras que Yugure sí reconoce a alguien en la entrada. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate.
Al mismo tiempo, Yokurata le inyecta un líquido a Moru explicándole que todos los humanos de ahora tienen una sangre especial, así que para que ella se convierta en alguien igual a Akira deben transferir su conciencia a un cuerpo mecánico, pero le pregunta por qué quiere hacerlo ya que no cree que solo se deba al amor que siente por ellos y la presiona para que exprese todo lo que siente. Entonces Mamoru confiesa que se siente muy mal porque no valoraron sus 7 años de sacrificio para estar junto a ellos y comienza a creer que hubiera sido mejor que siguieran durmiendo, lo cual alegra a Yokurata y le dice que siendo un androide podría hacerlo ya que de esa manera permanecerán juntos, aunque el mayor problema sería Yugure porque seguramente no lo aceptaría. Mientras tanto, Akira pregunta a Oboro qué es lo que hace allí y más vestido de esta manera, por lo que el chico confiesa que en realidad es el director de Owell y Akira se sorprende porque entonces todo este tiempo los estuvo vigilando, pero Oboro les dice que lo hizo por la petición de su creador Akira, ya que este le pidió que cuando su creación despertara debería vigilarlo y asegurarse que estuviera bien, aunque no debería interferir en nada y es por esto que solo miraba a la distancia, pero ahora que vinieron hasta Owell es momento de que conozcan al verdadero Akira. Mientras tanto, Yoiyami espera en el lugar habitual a Yokurata y es Mamoru quien le avisa que este no vendrá, pero sabe dónde está Yugure y le enseña un mapa, sorprendiendo a Yoiyami, pero Mamoru la ataca por sorpresa y la inmoviliza con un líquido que le inyectó, algo que Yoiyami no esperaba y antes de perder la conciencia entiende que Mamoru fue hackeada. Después de un rato, Yokurata sigue con su trabajo, ya que ahora con el cuerpo de Yoiyami empieza a enviar la conciencia de Mamoru, pero se asombra porque Yoiyami está resistiéndose bastante, ya que debe encontrar a Towa de alguna manera y es una lucha entre las dos chicas por tomar el control. Justo en ese momento, Hakubo le apunta por la espalda avisándole que debe detenerse, porque lo que hace es vil y se supone que el conocimiento de hackear la femtosangre desapareció hace mucho tiempo, siendo solo Towa o Igmar uno de los 6 sabios quienes deberían conocerla, pero no esperaba que siguiera con vida bajo aquella falsa identidad y pregunta cuál es su objetivo, mientras que Yokurata le dice que tiene que hablar con Towa y esta parece ser la única manera. Mientras tanto, nuestro prota habla con Oboro porque se le confiesa que Owell sigue buscando a Towa porque la IA administrativa quiere hablar con ella. Incluso la IA personal de Akira también la quiere ver y esto lo sorprende porque pensó que ya no usarían IAs luego de todo lo que sucedió. Pero Oboro confiesa que las cosas son muy diferentes ahora. Al mismo tiempo que Hakubo se niega a dejar que Yokurata siga con sus planes, pero un corte por su espalda la sorprende y cae al suelo, mientras que Yokurata le dice que fue demasiado tarde porque ya logró completar el traspaso y nota que Yoiyami ahora tiene su personalidad y recuerdos mezclados, pero esto le servirá para conseguir los recuerdos de Yugure y saber dónde está Towa, mientras que Hakubo se niega a dejarlo y Yokurata le dice que es increíble todo lo que alcanzaron junto a Towa, porque todas ellas pueden ser consideradas sus creaciones e hijas y Hakubo molesta se convierte en energía para luego volver a formar su cuerpo sin heridas y avisa que no planea dejar que acabe con sus hermanas. Nuestro prota por su parte se despide de Oboro porque sabe cómo llegar a casa y caminan por algunas cuadras, llegando hasta las ruinas del lugar que consideró su hogar y comienzan a bajar por un ascensor, impresionando a nuestro prota porque hay un lugar bastante extenso y con construcciones allá abajo, pero Yugure le dice que esto era un campo de entrenamiento para las Outsider Series y justo en aquel momento Mamoru aparece, aunque Yugure se prepara para atacar al ver que es Yoiyami, pero nuestro prota reconoce la forma de hablar de Mamoru en esta chica, aunque no entiende qué es lo que sucede y esta les dice que por fin tiene un cuerpo androide al igual que ellos, por lo que ahora sí pueden formar un Elshi y ser iguales los tres, por lo que sonríe con esperanzas ya que por fin sus sueños serán realidad. ¿Eres Isia? ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Pero Akira, algo nervioso, cambia el tema porque no... Pero Akira, algo nervioso... para luego transformar su siendo solo Towa o Ingmar.